están escuchando. Yo no le estoy haciendo una campaña, no le adjetivicen, no le estoy haciendo una contracampaña a nadie. Simplemente estoy exponiendo lo que ciudadanos ubicados entre los 15 y, entiendo yo, los 15 y los 38 años, un poco más tal vez, denominados milenios, están comprobadamente interesados en que les desmotive esta dispersión de candidaturas. Si ustedes tal vez habrían aplicado una primera vuelta, tendríamos el justo candidato que pueda con los otros aspirantes a la alcaldía y que representan a respetables generaciones. Por ejemplo, el señor general Moncayo dicen a la segura. Esta expresión dicen muchísimos quiteños, muchísimos ecuatorianos. Yo voy a votar a la segura, o sería conveniente Yo por eso pensé que el pelotón de ustedes merecía una oportunidad de mostrarse íntegros ante la población ecuatoriana que va a votar en las próximas elecciones para alcalde de la urbe. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias por haber dado una significación singular a este reto comunicacional que no tiene ninguna bandería. Ama la ciudad, este programa se preocupa de ella todos los días. Es una continuidad de seguimiento periodístico muy quiteña, muy ecuatoriana. Juan Carlos Solines, Pablo Dávalos, César Montúfar, Juan Carlos Holguín, leo a la inversa, Juan Carlos Holguín, César Montúfar, Pablo Dávalos, Juan Carlos Solines. ¿Cómo están los ánimos? Comienzo por el doctor Solines. Perdone, doctor. Gracias, Gonzalo. Un saludo a toda la audiencia y a todos mis compañeros candidatos, Pablo, Juan Carlos y César. Bueno, el ánimo está muy alto. Creo que ha sido una campaña muy corta, eso sí. Creo que es parte de los rezagos del sistema perverso del correísmo que buscó tratar de impedir la participación adecuada de las organizaciones políticas, impedir el debate. Y creo que hemos hecho un gran esfuerzo por la cantidad de candidatos y por el poco tiempo que existe. Hemos hecho un esfuerzo, sobre todo unos más que otros, para tratar de exponer nuestras ideas, para tratar de contrastar nuestros perfiles, nuestras ideas, nuestra experiencia, y que el pueblo de Quito tenga los mayores elementos para que tome una decisión, porque no puede equivocarse otra vez. Quito se ha debatido entre la sumisión y la improvisación, ha carecido de un liderazgo claro los últimos 25 años, diría yo, y eso significa que debemos nosotros ahora asumir esta responsabilidad enorme, no de ganar una elección, sino de sacar a Quito del bache en el que se encuentra, producto de la falta de liderazgo, producto de la improvisación, producto de la injerencia política en una capital que ha sido pisoteada e irrespetada sistemáticamente. Así que, digamos, como palabras de entrada, no sé cuál será la metodología que usted vaya a utilizar, pero como palabras de entrada y contestando a su pregunta, le diría que estamos prestos a dar una gran sorpresa, porque hemos hecho un trabajo de alrededor de 8 meses de hormiga recorriendo el territorio, que es la forma como se debe hacer política, recorriendo el territorio, conociendo las necesidades de primera fuente, reuniéndonos con dirigentes barriales, reuniéndonos con dirigentes deportivos, con gestores culturales. Hemos generado una propuesta de ciudad que es absolutamente democrática y pluralista, porque recoge todas las inquietudes de los amplios sectores de la ciudad, de quienes construyen realmente la ciudad, porque la ciudad no la construyen los políticos, la construimos desde muchísimos sectores. Y creo que eso es una garantía de que nuestra propuesta y nuestra llegada a la gente va a traducirse en los resultados del día 24 de marzo. Hay criterios como el que yo manifestaba, doctor Montúfar, y si me piden el sentido de orden de turnos,
trataré obviamente de atender cualquier réplica que ustedes quieran formular con Es el trauma, Gonzalo, de que hemos estado sujetos a debates donde tenemos 1 minuto para exponer, 30 segundos para exponer movilidad, 1 minuto para exponer inseguridad. Entonces, claro, es preferible saber cómo repartimos el tiempo. Sí. Yo voy a hacer preguntas generales que cubran ámbitos significativos. Y es cuestión de ustedes manejar con destreza, naturalmente, ese tiempo y con el énfasis y la importancia, la trascendencia que ustedes mismos le otorguen. Estamos entre propios en este momento. Yo he descubierto mi anhelo de que tengan el éxito electoral que se merecen cada uno de ustedes. Los conozco menos al doctor Holguín con la profundidad que conozco al resto de mis invitados casi cotidianos al programa de noticias. Bueno, ¿cuál es su propuesta, doctor Montúfar? Muy buenos días, Gonzalo. Un saludo a todos los oyentes de Radio Democracia. Un gran saludo también aquí a los colegas, candidatos. Tal vez esta es una de las últimas ocasiones que vamos a estar juntos. Yo quiero realmente felicitarles, agradecerles por lo que ha sido esta campaña, en la que quienes hemos asistido a los debates hemos podido enriquecernos, discrepar en algunos temas, pero creo que nos une, nos ha unido un sentido de amor a Quito y creo que eso es lo importante. Así que yo hasta este momento diría, les agradezco y felicitaciones y qué gusto haber compartido con ustedes esta campaña electoral. ¿Han habido ausentes estratégicos? Por supuesto que han habido ausentes estratégicos, sabemos quiénes son, pero yo creo que ya no tenemos que hablar de ellos, mi querido Gonzalo, ellos son parte del pasado. Esas son las candidaturas que expresan los grupos de interés, las mafias que Quito rechaza, que Quito tiene que, digamos, en esta elección enviarles un mensaje muy claro, y creo que se los va a enviar, y el mensaje va a ser contundente, y por eso me parece a mí que en este momento me cabe hablar del futuro, del futuro de Quito, del futuro de una ciudad que tiene que recuperar la capitalidad, como usted dijo hace un momento, del futuro de una ciudad que tiene que resolver sus problemas, digamos, coyunturales y gravísimos, temas de basura, de inseguridad, de movilidad, de transporte, problemas ambientales muy serios, pero también proyectarse con una visión hacia el futuro, con un concepto y un proyecto de ciudad hacia el futuro. Quito tiene que ser una ciudad inclusiva, una ciudad planificada, ordenada, densa, policéntrica, una ciudad para todos. Y de esa es la ciudad que en esta semana nosotros vamos a hablar. Vamos a hablar con la certeza de que ya hay una decisión tomada de los quiteños, que debido a las tergiversaciones y a la manipulación que se suele dar en las campañas, eso también es normal, no aparece como en realidad se vive y se siente en la calle, así como lo sentimos cotidianamente. Quienes hacemos trabajo de territorio, yo soy un político de conversación, de calle, un político que todos los días estoy con los ciudadanos discutiendo y conversando. Así que creo que este es un momento, yo diría, fundamental para Quito, y es la hora de hablar sobre el futuro, es la hora de hablar de la honestidad, es la hora de hablar de la integridad, es la hora de hablar de la trayectoria y de los ejemplos que hemos dado en nuestra vida pública, quienes hoy nos presentamos para pedir la representación a los quiteños, y sobre todo la hora de la unidad de todos quienes estamos por un Quito distinto, diferente, de un Quito que se construya sobre la base del diálogo, sobre la base de la concertación, sobre la base de los principios y valores de los quiteños, sobre la base de esa visión y de ese sueño que nos hace capital del Ecuador. ¿Usted cree, Pablo Dávalos, señor economista, bienvenido, buenos días, que en realidad han operado una suerte de consultores de mucha experiencia en torno a un par de candidaturas más o menos visibles, que han puesto las pautas de lo que es prohibido y lo que es exigido por los próximos votantes del 24? Le pregunto esto porque habló César Montúfar, Pablito, de mafias. Y en Quito Gonzalo, no se construyen mafias. Sí. Quiero agradecer sobre todo sus generosas palabras. Gonzalo, hemos estado aquí en esta radio defendiendo la democracia,
defendiendo una política económica que sea coherente con lo que es el país, y ahora estamos defendiendo un proyecto de ciudad. Mi candidatura obedece al pedido de varios colectivos sociales, al pedido de varias organizaciones, y entre ellas la organización social más importante que tiene el país, que es el movimiento indígena. Quiero también saludar aquí la presencia de César, de Juan Carlos Holguín, Juan Carlos Solines, con los cuales hemos estado casi permanentemente viéndonos todos estos días, querido Gonzalo, en diferentes foros, debates, porque consideramos que es una responsabilidad decirle al ciudadano quiteño qué es lo que pensamos para la ciudad, cómo estamos generando y de qué forma hemos generado nuestra propuesta, y además indicarles cuál es la trayectoria, cuál además es el futuro que tenemos pensado para la ciudad Pablo, de Quito, ¿no? Puntualmente, ¿cuál es su propuesta? Entonces, en ese sentido, querido Gonzalo, yo espero que los quiteños voten este domingo por las propuestas que hemos generado el Banco de la Ciudad, por ejemplo, que es un instrumento importante habida cuenta de la crisis que se nos viene una crisis muy fuerte. El Banco de la Ciudad nos puede ayudar a dos cosas. Primero, ayudarnos a resolver problemas de liquidez para el municipio, y segundo, nos puede ayudar a resolver problemas de crédito para la reactivación. Me gustaría muchísimo que los quiteños avalen esa propuesta, que los quiteños la suscriban, esa propuesta. Aquí, Gonzalo, tuvimos un programa de más de una hora. Banco, Pablo? Sí, querido Gonzalo, aquí tuvimos un programa de más de una hora donde explicamos cómo funcionaría ese banco, ¿no? Pero este es otro público, es un poco más amplio por la gentil concurrencia de todos ustedes. Yo he publicado en mis redes sociales y en mi canal YouTube todas las explicaciones de cómo serían los lineamientos técnicos, porque hay que recordar que efectivamente no existe la competencia para eso, hay que crear esa competencia vía estatuto autonómico o vía ley de la República. El banco se crea en el caso particular de Quito con la negociación de activos que no han sido pagados, se llama cartera vencida. La cartera vencida del municipio es importante. A abril del año pasado sumaba más de 400 millones de dólares. Entonces ese proceso está. Pero aparte del banco, me gustaría muchísimo que el quiteño este domingo vote por la municipalización del transporte público, vote por el cambio de los buses contaminantes a buses eléctricos, vote por el programa Basura Cero para tener una ciudad limpia. ¿Tiene que votar por los cuatro el pueblo de Quito en esos términos? Porque los cuatro son partidarios del mismo comprometimiento. No, Banco de la Ciudad no lo tiene nadie, municipalización de transporte nadie, pero hay visiones diferentes. Y esa es la riqueza, creo yo, de la democracia, el hecho de que hay proyectos diferentes. ¿Cuál es su visión? Mi visión es de un concepto que se llama el derecho a la ciudad. Mi visión es garantizarles absolutamente a todos los quiteños el derecho a la ciudad. Y derecho a la ciudad significa regularización en los barrios, significa servicios, significa salud, significa educación, significa movilidad, significa empleo. Ese es el derecho a la ciudad, de acuerdo además a lo que establece Hábitat 3, a lo que establecen los Objetivos de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas, a lo que establece la Constitución de la República, garantizar a todos, absolutamente a todos los quiteños, el derecho a la ciudad. Lo que yo he realizado es cómo se puede garantizar el derecho a la ciudad. Por ejemplo, el empleo a través del Banco de la Ciudad. Por ejemplo, el derecho a la movilidad a través de la municipalización del transporte. Por ejemplo, el derecho a un ambiente ecológico, sustentable, etcétera, a través del programa Basura Cero, que implica, la recolección en días determinados de desechos orgánicos y su posterior compostaje. Eso significa el derecho a la ciudad. Entonces, Gonzalo, lo que he realizado es eso. He puesto el derecho a la ciudad en la perspectiva de cómo garantizar a través de programas específicos el derecho a la ciudad, ¿no? Para las mujeres, por ejemplo, la protección a través de la generación de programas como el programa Femicidio Cero, ¿no? Y cero tolerancia al machismo, a la violencia patriarcal y demás. Porque además represento, insisto en eso, colectivos que me han pedido que esté aquí. O sea, yo vengo del análisis económico, vengo de la academia, ahora a representar a esos colectivos y a decirles, vamos a luchar por el derecho a la ciudad. El módulo global, digamos, pertenece ahora al doctor Holguín. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Asimismo, en términos muy generales, ¿cuál es su propuesta, importante propuesta, quiero entender? ¿Le escuchan los quiteños? Buenos días, Gonzalo, un saludo a todos y especialmente a quienes estamos acá. Yo sí quiero pedir a los quiteños que voten por uno de los cuatro que estamos aquí, porque han sido personas en esta mi primera experiencia electoral que
Primero han tenido la responsabilidad cívica y ciudadana de asistir a todo debate y a toda discusión. Con quienes ¿Quiere decir que en una tercera o cuarta oportunidad usted busque la presidencia de la República? No, ¿Por qué Gonzalo, no? ¿y sabe qué es lo que sucede? Que precisamente iba a comentar, César decía correctamente, aquí tenemos visiones muy distintas, pero creo que hemos encontrado coincidencias en ese amor por la ciudad y en esa responsabilidad necesaria para sacarle a esta ciudad donde esté. Yo sí me pongo a disposición, gane quien gane de ustedes tres, si es que las cosas no se me favorecen a mí, de que estaré junto a ustedes con nuestro plan de gobierno, con mi responsabilidad ciudadana de poder sacar adelante esta ciudad sin camiseta de ningún partido. Yo creo que Quito tiene en este 24 de marzo la posibilidad real de tener un cambio en la visión completa. Creo que las últimas 3 administraciones municipales han carecido justamente de la visión de un administrador que entienda que la política no está desde el Estado. El correísmo le hizo mucho daño a esta ciudad y le hizo daño no solamente con un Semplades estructurando nuestro aparato, sino que las mismas prácticas populistas de show mediático, que hoy las vamos a ver reflejadas, así como criticamos nosotros la inauguración a última hora de un aeropuerto que ha traído tantos problemas a la ciudad, que César Montúfar correctamente los ha denunciado en un contrato lesivo. Hoy vamos a ver un show mediático de un movimiento de un vagón del metro de una estación a otra, rompiendo así la seguridad jurídica del contrato más grande de la historia de esta ciudad y de este país, el contrato del metro. Nosotros consideramos que Quito requiere responsabilidad y ante eso la visión que proponemos es aprovechar justamente lo que la realidad nos da ahora. 68% de quienes viven en esta ciudad son menores de 40 años. Y eso nos permite conocer en este momento que la innovación puede ser el camino para que esos jóvenes que accederán, por ejemplo, en los próximos 10 años a su primera vivienda, puedan vivir por donde va a pasar el eje del metro. Si queremos que ese metro funcione, necesitamos vivienda digna, barata, accesible para esos jóvenes que van a acceder a su primera vivienda por primera vez. Necesitamos asimismo aprovechar que hoy casi un 82% de la población utiliza un teléfono inteligente y que la tecnología puede ayudarnos a pasar de 355 trámites que tiene esta alcaldía y que nos pone en uno de los lugares más mediocres del ranking de competitividad de capitales de la región, a pasar a menos de 60 trámites. 296 trámites empiezan con las palabras de entregue sus papeles en ventanilla, teniendo teléfonos inteligentes, teniendo tecnología considerada ahora, por ejemplo, como el agua potable, como un servicio básico para poder romper la brecha tecnológica que existe en la ciudad. Vamos a poder tener un municipio más liviano, mucho más enfocado y volcado a la ciudadanía, pero sobre todo mucho más eficiente. Queremos una ciudad que entienda que la generación de empleo es lo más importante. El desempleo no puede ser, no puede convertir a Quito en uno de las ciudades capitales más pobres de América Latina. Y por eso nuestra visión de haber generado un proyecto de gobierno, un plan de gobierno, en la lógica Quito-Pichincha, junto a Federico Pérez, porque el municipio de Quito va a tener una realidad presupuestaria muy complicada. Yo voy a recibir un municipio con apenas 213 millones de dólares y necesitamos por eso tener ahora sí un apoyo real de la prefectura que ha pasado de agache en los últimos años. Hay que decirle a la ciudadanía, porque nos hemos centrado en una discusión sobre la alcaldía. El prefecto Baroja, que era adicionalmente el secretario político de Alianza País, quien pagaba los sándwiches desde la prefectura textualmente porque consta en los presupuestos, manejó más de 3.200 millones de dólares en su gestión y por Quito no hizo nada. Y por eso necesitamos ahora ese complemento, ese equilibrio. Y no es cuestión de pensar solo en la alcaldía y poner irresponsablemente a la candidatura de una prefectura, por ejemplo, a alguien sin experiencia en obra pública, como lo hizo el general Moncayo, con alguien que pone con el debido respeto a las artistas. Mi esposa es artista, pero no se trata de eso, de que la viceprefecta sea una cantante de tecnocumbia. Quito tiene que cambiar. Ya no nos pueden ver la cara, perdón Gonzalo que lo diga así, de pendejos a los ciudadanos. Estamos ante un momento de cambio y creo que esa ilusión, esa esperanza es la que permite sentir lo que sentimos todos nosotros.
la gente no habla de quienes creen que están liderando las encuestas, hablan de cuál de nosotros va a encarnar ese cambio, cuál de nosotros entiende que el empleo, la seguridad, la innovación son esas visiones que nuestra ciudad necesita. Muchas gracias. Señores candidatos, ahora sí que vamos a requerir de la mejor y mayor apertura de cada uno de ustedes a explicarle a la ciudadanía con qué medios, con qué acciones, consolidando qué tipo de alianzas público-privadas, con qué financiamiento internacional, con qué formatos de progreso productivo, de afianzamiento del destino productivo que siempre ha tenido nuestra excelente capital, que se dejó gabelar en los últimos años por descuidos intensos de personajes que solamente miraron en la reelección, que solamente miraron en la coyuntura, o lamentablemente también en los intereses de determinados sectores, y han construido una urbe un tanto desquiciada. Lo que nosotros tenemos que buscar entre todos los candidatos, no solamente los que están aquí, entre todos los candidatos es reposicionar especialmente prioridades. Y la principal prioridad que tiene la capital de la República es en volver a convertirse en un eje productivo muy significativo, con vocaciones probadas, no inventadas al tenor de una campaña. ¿Cuál es la vocación y los puntos más o menos robustos que tiene la capital con su gente, con sus nuevos dirigentes, con sus nuevos líderes, con sus escasos hombres públicos? Qué pena por Quito. Sí. Hombres públicos no hay. No hay. Una mediocridad impresionante en estas elecciones y en estas listas. Cualquiera se aficionó, con todo derecho cívico, se aficionó a ser candidato para el último puesto de una lista. Me parece que esa vigilancia de calidad existía en el pasado con mayor celo. Nuestros padres y abuelos, los de ustedes singularmente, se buscaron hombres públicos con una categoría importante de liderazgo, de ideas, de innovaciones. Fueron generaciones que cambiaron a la capital de un momento a otro. Siempre Guayaquil ha tenido la dificultad, la gravísima dificultad de luchar contra gobiernos seccionales populistas. Miren ustedes que ayer había en El Universo en detalle los escasísimos protagonistas de gerenciamiento de la urbe guayaquileña. Pero vaya a ver las caritas y los que se sucedieron en el tiempo. Aquí, en cambio, hemos tenido gente de buen nivel, querendones a la ciudad de Quito. Y hoy tenemos que ponernos a pensar una y mil veces en cómo orientar nuestra votación. Juan Carlos Solines, para ir en ese mismo orden que me lo inventé. Sí. Tenga la bondad. ¿Cómo podríamos nosotros cuajar un proyecto de convertir a la ciudad, de volverla una ciudad eminentemente productiva, en un ensamble muy vigoroso con la empresa privada y con el capital foráneo que está saliendo en toneladas a guardarse en estos mismos días, a guardarse en el exterior? El municipio tiene que ser un gran vendedor de proyectos. Juan Carlos Solines, diga lo suyo, porque yo no soy candidato.
Efectivamente, Gonzalo, yo creo que Quito tiene una potencialidad enorme. Y hoy en día las ciudades modernas, no solamente que tienen herramientas modernas para financiarse, sino que también tienen lo que se considera la nueva diplomacia, la diplomacia de las ciudades. Es decir, las ciudades ya pueden directamente ir a los multilaterales, generar y atraer inversión extranjera, con políticas claras. Pero aquí en la China, Gonzalo, lo principal es que la ciudad ofrezca, obviamente, oportunidades, seguridad jurídica, y un liderazgo en donde los inversionistas, tanto extranjeros como locales, puedan ver una confiabilidad en la ciudad, un norte, una visión de ciudad hacia dónde la queremos llevar, que tenga la certeza de que los contratos se van a respetar. Fíjese usted, la herramienta de las alianzas público-privadas. Esta actual administración arrancó un proyecto que fue para la solución Guayasamín, para hacer el segundo túnel, en ese formato, alianza público-privada, en donde la gran parte del financiamiento la ponía esta empresa china. ¿Qué ha pasado al día de hoy? Que estamos ya con una denuncia de arbitraje por incumplimiento del municipio, incumplimiento de lo más básico, que era formar el fideicomiso. Es decir, el municipio no fue capaz de hacer lo más básico, ni siquiera un tema de dinero, porque había que tenía que poner una parte mínima del proyecto. No pudo formar el fideicomiso y cumplir con las normas básicas del contrato de alianza público-estratégica. Entonces, ¿qué seguridad puede dar cuando no hay liderazgo, cuando no hay conocimiento, cuando hay improvisación? Por eso yo insisto mucho, Gonzalo. Una cosa es lo que se ofrece. Cojamos el plan de Rodas, veamos qué ofreció, las maravillas que escribió. Pero otra cosa es tener la experiencia de poder negociar con amplios sectores que conforman la ciudad, que no es fácil. Claro. Sentarse a negociar. La prioridad, en definitiva, para Quito en el tiempo del alcalde que cesa en funciones fue escogida por la Odebrecht. Sí, claro, eso es uno de los ejemplos. Proyectos sin la debida profundidad, como por ejemplo el de Quito Cables, que no fueron capaces de negociar y dialogar con la comunidad para saber si es que era viable social y políticamente. Simplemente fue impuesto, como fue impuesto el proyecto del metro por el anterior gobierno, ¿no es cierto? Impusieron, el metro va porque es una oferta de barrera, y no importa que Quito y sus futuras generaciones se queden endeudados, el metro va porque va. Esa forma de manejar las finanzas del municipio, esa forma de manejar la administración del municipio, es lo que nos ha llevado al caos. Entonces, ¿qué pasa? Las fuentes de financiamiento hoy día pueden ser muy diversas. Sí. Por ejemplo, la basura, en lugar de ser una pesadilla, debería ser una fuente de ingreso. Recolectar la basura, como siempre se lo ha hecho, con un modelo de gestión básico, y entregarlo al sector privado para que el sector privado lo procese la basura y se convierta en dinero para nosotros. La descontaminación del Machángara, a través de la generación de energías alternativas o de transformación de agua para riego, puede ser también dinero, que ahora es una pesadilla. Es la contaminación del Machángara, la contaminación sanitaria de la basura. Todo eso podría ser fuentes de ingreso para la ciudad. Y sin embargo, ¿qué son ahora? Son dolores de cabeza para todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque ha habido improvisación y mediocridad. Y Quito no aguanta más de eso. Entonces, los modelos de financiar la ciudad sin meter la mano al bolsillo de los ciudadanos son muchos. Pero hay que tener la experiencia adecuada para poder llegar a consensos y dialogar con los grupos empresariales, gremiales, del transporte, de los gremios de la basura, de las empresas municipales, de los ciudadanos en general, de los barrios. Hay que dialogar. Y esa capacidad de diálogo y de generación de consensos es un tema que hay que tener experiencia. ¿Y usted podría ser tan amable en precisar los grandes proyectos que se podrían construir en el cuatrenio que nos sigue? Yo no le preciso eso, Gonzalo, por una simplísima razón. A ver. Porque el fundamento y corazón de mi propuesta ha sido volver los ojos a los barrios que están en una situación calamitosa, ¿no? Cuando en la anterior administración estábamos pensando en grandes obras que no se cumplieron, como el Quito Cables, como la solución Guayasamín, como los trenes de cercanía de los valles, ¿no? Todo eso se habló la elección pasada. ¿Qué se cumplió? Se cumplió solamente el megaproyecto impuesto por el gobierno de Correa, políticamente, y por el cual el gobierno va a tener que hacerse cargo, porque nos metieron en un proyecto que decían que iba a costar 1.500 millones, que ya ha pasado los 2.000 millones, y quieren ahora lavarse las manos y decir que Quito y sus futuras generaciones paguen. El gobierno central va a tener que asumir su responsabilidad en ese proyecto político. ¿Tiene usted es una realidad. Un proyecto al que le proyecto es adjetivizaría de qué manera? El proyecto estrella. El proyecto estrella es generar una línea base de equidad en la ciudad, porque es una ciudad absolutamente inequitativa. Nos volvimos la Guayaquil de hace 30 años. Pero estoy hablando de prioridad productiva. Prioridad productiva. Para atender a todo el mundo con empleo, con trabajo digno
se necesita un macro potenciar las que parta parroquias, de la vocación capitalina que yo señalaba de comienzo, que ¿verdad? potencie las parroquias rurales que han sido abandonadas. Las parroquias rurales son otro tesoro, igual que la basura, igual que la machángara. Las parroquias ¿Por qué rurales les denomina tesoro? un Que tesoro, me gusta mucho. porque cada una tiene un potencial productivo, turístico, ecológico, en la zona de, por ejemplo, ¿Y del están noroccidente, abandonadas? en la zona del noroccidente, la producción de caña, los trapiches, que ahora son ilegales, cuando deberían ser una fuente de empleo y de trabajo y de productividad para esa zona y de generación de riqueza. En la parte ¿Usted ¿cómo no se llama? cree que han cambiado un poquito las parroquias? Para ¿Qué nada, habría que están llevar a abandonadas. ellas? Imagínense que el otro día en Carcelén encontré una chica que trabaja en un comercio que es de Amaguaña. Entonces viene todos los días 2 horas desde Amaguaña a Imagínense. trabajar en el comercio en Carcelén. Eso significa que las parroquias no brindan posibilidad de empleo y de trabajo a los jóvenes y a la gente que vive en las parroquias. Se han vuelto parroquias dormitorio. Cada una de esas parroquias podría ser un potencial enorme de productividad. En la ruralidad, Ok. en la producción agrícola, en el ecoturismo, la zona de Chocó, amazónico, en el noroccidente, en tema de Puéllaro, Chavespamba, Atahualpa, San José de Minas, la producción de cítricos, de chirimoyas, pero nada está ni siquiera medianamente industrializado. Entonces, hay que volver los ojos a los barrios para generar equidad, porque no puede haber barrios de primera, de segunda y de tercera, que no tengan agua potable, que no tengan alcantarillado, que no tengan vías de acceso, que no haya trazado vial, que no tengan canchas ni internet. Entonces hay que volver. Eso es una gran mega obra, ocuparse de los barrios, de todos los barrios desatendidos, y luego las parroquias rurales como polos de desarrollo económico, junto con las nuevas centralidades que queremos desarrollar con las alcaldías menores. Es decir, que no sea solamente Quito el centro histórico y la mitad del mundo, sino que para el turista tenga otras centralidades como Chillogallo, como la Magdalena, como la Ferroviaria, como Cotocollao, Ok. ¿no? Y que de ahí se pueda revitalizar el turismo a través de convertir a la ciudad en una capital cultural de Latinoamérica. Si convertimos a Quito en una capital cultural, que eso sí es posible, eso no es demagogia, podemos generar Capital fuentes latinoamericana de cultura. de cultura, porque la oferta cultural, los espacios escénicos son enormes, pero ha habido una ineptitud en poder generar un sistema de información adecuado y Ok. promover y generar audiencias. El potente herramienta o golpe o contundente y optimísticamente genial golpe productivo de César Montúfar para la ciudad de Quito. Mire usted Muchas cómo le gracias, presento a su proyecto. Miren, nuestra propuesta que está a disposición de todos quienes quieran mirarlo en La parte productiva. www.cesarmontúfar.com. Se habla de varias cosas importantes para reactivar la economía de Quito, para generar emprendimientos. Tenemos el concepto y el proyecto de la zona del distrito de innovación para juntar academia y empresa, emprendimientos. Está la zona especial de desarrollo económico en el sur, junto al trabajo que hay que realizar con el gobierno nacional para que se cree una universidad pública en el sur, que en el sur no existe una universidad pública, para articular formación, capacitación, profesionalización de jóvenes y adultos con el aparato productivo. Yo le diría la principal Perdón, propuesta. doctor, si usted me permite. Sí, por ¿Se supuesto. podría afianzar un enlace? ¿Se podría concretar, digamos, una sociedad coyuntural, una alianza estratégica o como queramos llamarlo entre la municipalidad, al frente un gran líder, el alcalde, un gran líder, repito, el alcalde en materia productiva, las cámaras de la producción, es decir, el sector privado, las inversiones que los banqueros llevan a otros lados, con otros premios y a otras latitudes seguramente más convenientes por el argumento de seguridad, pero que ellos utilizan de otras maneras, porque no hay una especie de consigna capitalina que haga factible que esas inversiones quiteñas se queden en la ciudad. Por supuesto, esa es parte de la idea y de la propuesta del Distrito de Innovación, crear un consejo de innovación y productividad en Quito, para que participen de manera mucho más orgánicas, tanto el sector productivo como el sector académico. Me faltaba la función de academia, sí. Y en función de generar oportunidades de empleo, generar emprendimientos, reactivar económicamente la ciudad. Pero le decía, la principal propuesta nuestra en términos productivos pasa por la reforma interna del municipio. Conversaba hace algunas semanas con un grupo muy importante que hay en nuestra ciudad que aglutina a diversos actores del sector de la construcción, los constructores positivos, y ellos calculan que lo que ha perdido solamente este sector, en términos de inversiones represadas,
por la ineficiencia, por la corrupción, por la tramitología inútil que hay en el municipio, ascendería aproximadamente a 1.800 millones de dólares. Es decir, lo que la ciudad pierde, lo que los inversionistas pierden, lo que los emprendedores micro, pequeños, medianos y grandes pierden por la ineficiencia municipal, por esa dinámica corrupta que existe en el municipio, que tiene que ser desmontada, que tiene que ser cambiada. Yo le puedo decir, Gonzalo, con absoluta firmeza y convicción, la mejor manera de luchar a favor de la producción, de la innovación, de generar empleo, es atacando a la corrupción. Porque es la corrupción uno de los grandes males que aqueja no solamente a la institucionalidad nacional, sino al municipio. Por eso es que yo le diría, la propuesta más poderosa que en mi plan de gobierno tenemos, y yo propongo a los quiteños, para reactivar la economía de Quito, para generar empleo, para generar emprendimientos, es reformar profundamente el municipio, reducir los trámites, anclarnos en plataformas tecnológicas, usar la tecnología para que tengamos un municipio mucho más ágil, un municipio que no le esté molestando a los ciudadanos para cada permiso, para cada procedimiento, para cada trámite. Un municipio ágil, un municipio que trabaje y ayude a los quiteños en vez de entorpecerles en sus iniciativas, sus emprendimientos. Es la mejor estrategia para reactivar la economía, para reactivar la producción, para generar empleo y además para reconstruir, Gonzalo, y esto es muy importante, el tejido institucional del municipio de Quito. Yo creo, Gonzalo, y me parece que Rodrigo Paz fue quizá el último alcalde de Quito que tuvo esa visión. Rodrigo Paz no solamente fue un líder de la ciudad, fue también un líder del municipio. Yo como alcalde de Quito también voy a liderar el municipio. Voy a trabajar con los servidores municipales. Por supuesto que vamos a sacar a los corruptos. Por supuesto que vamos a sacar a los ineficientes, pero a los buenos servidores municipales, que hay muchísimos, hay miles en el municipio de Quito, con ellos vamos a trabajar y con ellos vamos a transformar la ciudad para que el Esto municipio... no es muy político ni electoral, pero hay demasiado ejército Por supuesto, de obstruccionistas en vez de colaboradores. Pero el punto principal es que el municipio de Quito se tiene que transformar para que sea un elemento dinamizador y no entorpecedor de la vida de la ciudad. Eso lo vamos a lograr. Y por eso yo le diría, puedo hablar del Distrito de Innovación, puedo hablar de estrategias para generar empleo. Es muy interesante la propuesta de Juan Carlos Solines de articular la producción de las parroquias rurales a la vida y al sistema de comercialización de la ciudad. Pero fundamentalmente, vamos a transformar el municipio, vamos a reducir los trámites, vamos a hacer un municipio ágil, eficiente, transparente, y esa es la mejor estrategia de productividad, de generación de empleo y de apoyo al emprendimiento. ¿Qué podría, Pablo, generar como ideas que se conviertan en realidades de enseñanza, de poner en vigencia lo más pronto posible desde el Banco Productivo que usted nos señala? ¿Cómo se llama esta institución financiera y hacia dónde estaría dirigida? Porque le presto la mayor significación y la gente debe atender esa propuesta. Tenga la bondad de referirla de nuevo. Efectivamente, Gonzalo. Mire, nosotros en Quito tenemos la tasa de desempleo más alta de toda la República, ¿no? Del 8,2%. Y no solo eso, tenemos un crecimiento de la extrema pobreza más alta en toda la República. Es curioso, la ciudad de Quito es la ciudad, la metrópoli más pobre de la capital. La extrema pobreza creció más rápidamente a 4,6% en apenas un año. Pero le cuento una cosa, Gonzalo, el Producto Interno Bruto, que es la medida, es el indicador para indicarnos la riqueza de un país, el Producto Interno Bruto per cápita en todo el país es de alrededor de $6,000. En Quito es de 2,000. Es el Producto Interno Bruto per cápita. Tenemos un PIB en Quito de alrededor de unos 54,000 millones de dólares y una población de 2,700,000 personas, ¿no? El represamiento financiero, es decir, el hecho de que las personas que no pueden acudir a préstamos al sistema financiero alcanza el 80% en el caso de Quito. Y en el caso de las microempresas alcanza alrededor del 85%. Es decir, hay una demanda insatisfecha de crédito de alrededor de 4/5 partes. Tenemos
Tenemos en consecuencia una ciudad además que ha desarrollado, si se quiere, una especialidad en el sector servicios muy fuerte, ¿no? No somos una economía productiva en Quito, para nada. O sea, no tenemos un sector de producción fuerte. Somos una economía que se ha sustentado en la industria automovilística, por ejemplo, autopartes y el comercio. Somos básicamente una sociedad que está orientada con mucho al comercio. Tenemos una burocracia importante aquí en Quito, que se constituye en una especie de mercado interno, pero lamentablemente Quito no tiene un sector productivo potente, si usted quiere, o sea, no lo tiene. No tiene como, por ejemplo, Guayaquil, que es agroexportador y se sustenta en la agroexportación. Quito tiene un polo de agroexportación en Las Flores, tal vez, ¿no? Porque Las Flores, aunque están en otros cantones, tributan las empresas aquí en Quito. En consecuencia de eso, necesitamos una estrategia que dé cuenta cómo insertar Quito a las nuevas modalidades que tienen que ver con el desarrollo del capitalismo a nivel mundial. Y eso hace referencia al desarrollo de economías de servicios y de economías de información. ¿Qué significa eso? Significa Usted que ha estudiado seguramente la parte este fenómeno económico de carácter positivo, aunque suene incongruente, pero el impactante tema que se edificó en una ciudad productiva y comercial al mismo tiempo, optimísticamente con otros senderos de confluencia, especialmente de dineros. Fue la ciudad de Medellín, en la vecina Colombia. Sí, estuve en Medellín para construir Medellín podría ser una escuela para Quito, No, yo preferiría otras ciudades, Gonzalo. Yo preferiría otras ciudades. Florianópolis, por ejemplo, en Brasil, ¿no? Preferiría otras ciudades. Pero yo creo Alúdanos ¿cómo es esa ciudad? Porque estuve en Medellín. En Medellín, por ejemplo, el sistema de transporte tiene todo. Medellín tiene tranvías, metros, metros aéreos, tiene absolutamente todo. Pero una cantidad de motociclistas que usted no puede cruzar la calle, ¿no? Y taxistas. Y taxistas, es impresionante. Tiene un nivel de violencia Medellín que a uno le deja realmente espeluznado el nivel de violencia, ¿no? Y no, yo prefiero otro tipo de ciudad. Se ha establecido también. Exactamente, ¿no? Entonces pensemos en Quito como un espacio que nos permita desarrollar los servicios. Pensemos en Quito como un espacio que nos permita ir hacia la innovación. Pensemos en Quito como la posibilidad de integrarnos a esas economías de la información. Yo he propuesto, creo que la idea más potente en estas elecciones, que es el Banco de la Ciudad. He propuesto el mecanismo de financiamiento del Banco de la Ciudad a través de la negociación de la cartera vencida, y he propuesto el Banco de la Ciudad para dos líneas básicas. La primera es el crédito. El crédito nos permite llegar a esos sectores que están represados de acceder a créditos al sistema financiero. Los microempresarios, por ejemplo, que son quienes más generan mano de obra en la ciudad de Quito, cuando acceden a un crédito, acceden al 24 o 32%. Claro, pero usted nos quiere obsesionar exclusivamente con el banco. No, usted me está pidiendo una estrategia reactiva. Tengo otras, sobre todo municipalización y demás. Pero creo yo que en este momento, si tenemos una estrategia de reactivación que permita crédito productivo, crédito para la reactivación al 8%. Porque si no se da crédito, uno verá, Gonzalo, dos, crédito hipotecario. Imagínese crédito hipotecario al 5%, ¿no? Y a 20 años, ¿no? Porque apenas lleguemos, Gonzalo, vamos a constituir la Agencia Metropolitana para el Financiamiento Local, apenas lleguemos, ¿no? Y vamos a hablar con los alcaldes de todo el país para hacer una propuesta nacional de la creación de los sistemas financieros de desarrollo local, porque eso está en Naciones Unidas, eso está en Hábitat 3, eso es el nuevo rol que asumen los municipios. Y una vez que la Asamblea o el Estatuto Autonómico nos permita la competencia, creamos el Banco de la Ciudad. Crédito hipotecario al 5% y a 20 años que nos permita empujar el sector de la construcción y de la vivienda. Este momento, si usted paga al 5% y a 20 años, la cuota de arrendamiento se parece muchísimo a la cuota de amortización del crédito para la innovación productiva. Pero lo más interesante de este banco es el hecho de que podemos trabajar con criptomonedas, por ejemplo. Podemos abrir el espacio para inyectar nuevas formas de liquidez a la economía local. Podemos tener operaciones de este proyecto de parte operaciones de ventanilla, podemos hacer emisión de bonos de desarrollo local y hacer fideicomisos que respalden esos bonos. ¿Usted cree en la factibilidad de este banco que venga a solucionar prácticamente todo la y a multiplicar efectos productivos es la única como los que requiere Gonzalo. La ciudad de Quito? Es la única posibilidad, no hay otra, no hay otra posibilidad. Le pregunto a usted, Juan Carlos.
Yo creo que es una idea correcta muy... visión de Pablo. La hemos discutido a lo largo de la Sí. campaña, porque coincidencialmente nosotros también tenemos la propuesta de un banco de la ciudad, pero virtual. Y yo le decía a Pablo, no hay necesidad de generar una nueva entidad municipal después de que este municipio está quebrado. ¿Qué se tiene que hacer? Un colateral de 30 millones de dólares para aprovechar que la CFN puede entregar estos créditos de segundo piso. La pena, mire, es que Guayaquil ahora está un paso adelante de nosotros. Lo acaban de hacer hace apenas 3 meses y nosotros seguimos discutiendo esto que debió haber sido realizado hace algún tiempo. Nosotros creemos que definitivamente el empleo es el eje del cambio en esta ciudad. Es la mejor política social y la mejor visión que pudiésemos generar para Quito, porque las tasas de desempleo son alarmantes. Doctor ¿Qué Arguín, pero buscamos? usted nos explicará qué haría con el colateral de 30 millones. Lo que pasa es que hacia allá iba. Esta es una ciudad que en los últimos 3 alcaldes ha determinado que la vocación es del turismo y es una vocación falsa. Fernando Carrión en esta misma mesa lo ha explicado varias veces. El turismo tiene un impacto solo del 4% en el PIB de la ciudad. Esta es una ciudad de servicios. Es una ciudad, por ejemplo, que en la década de los 90, Gonzalo, tuvo el sistema de software y de core más importante de América Latina para los bancos. Quito ha sido avanzado en tecnología, avanzado en servicios automotrices, y lo que hay que generar es una nueva política de clústeres para el servicio. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es un clúster? Un clúster es un modelo de encadenamiento productivo que nos permita identificar si somos servicios, metámonos en servicios tecnológicos. Y ahí Quito no es daría bueno paso para a eso. oligopolios que también le han Para nada. perjudicado al país. ¿Qué sucede, Y Gonzalo? al modelo económico de producción. Mire, el problema es Porque que esta se adueñan de todas las partes, ¿no es cierto? Y ellos pasan a ser prácticamente los que designan presidentes de la República, gabinetes Y alcaldes. y alcaldes. Que es lo que desde luego. estamos viendo en las últimas administraciones. Exactamente. Pero mire, Amazon llegó hace un mes a Bogotá y Amazon tenía que llegar a una ciudad como Quito, aprovechando el modelo de este triángulo económico entre Perú, entre Colombia. ¿Y qué sucede en Quito? En Quito no hay 110,000 jóvenes que hablen perfectamente inglés, no hay 110,000 jóvenes que sepan habilidades de desarrollo de tecnología, de mecatrónica, de robótica. ¿Qué proponemos nosotros? Empezar el cambio con esos 500,000 jóvenes que han sido expulsados de la universidad por culpa del Cenecid y del correísmo, para aprovechar nuestra universidad virtual municipal a través de la tecnología y el teléfono. Yo estudié a distancia y hoy podemos nosotros capacitar inmediatamente a través del Consejo Metropolitano de Educación que estamos proponiendo para entrar en un pensum de habilidades blandas inmediatas hacia esos sectores y lograr tener jóvenes con empleabilidad inmediata. Yo creo que Quito requiere en este momento entender que la única mirada del desarrollo es sentarnos con el sector privado, es tener en las comisiones especiales del Consejo Metropolitano, por ejemplo, para lo que decía César, aprobaciones de proyectos inmobiliarios. No es posible que estemos extorsionados por concejales corruptos y con grillete. Y aquí hay que hablarle claro a la ciudad. La mesa de Puáez, por ejemplo, que fue una creación errada del alcalde Barrera, y digo errada porque trató de adelantar y agilizar los trámites, especialmente para darle al gobierno nacional sus plataformas gubernamentales, un proyecto de ego. Terminó en manos de esa mesa de concejales corruptos, y yo lo digo con nombre y apellido. La presidenta actual de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, era la presidenta de la Comisión de Uso de Suelo de nuestra ciudad. Y no lo digo yo, aquí sí, por temas legales voy a cuidarme. El expresidente Correa justamente cuenta la historia cuando fue expulsada de ese municipio Augusto Barrera, Elizabeth Cabezas de la alcaldía de Augusto Barrera. No la dejó participar en su lista de concejales. ¿Por qué? Porque los promotores inmobiliarios estaban extorsionados en esta ciudad, y hoy tenemos como presidente de la Comisión de Uso de Suelo a un concejal con grillete. Eso hay que corregir. Y el Estatuto Autonómico nos permite generar un nuevo modelo de con grillete, el señor Garnica. Ya. Porque en esta ciudad lo cómico, Gonzalo, es que un promotor inmobiliario no puede construir en altura porque, más allá de todas las ordenanzas que terminan extorsionando por diferentes incentivos para que compren pisos, es un concejal el que decide cuántos pisos deben construir. Queremos
cambiar eso y queremos tener a los colegios profesionales, a las academias sentadas en las comisiones especiales de nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque nosotros como alcaldes somos pasajeros, no podemos ir entre la izquierda, la derecha. Mire Bogotá, nuestra competencia directa en la competitividad. Ha tenido en los últimos 6 alcaldes de derecha y de izquierda en igualdad de procesos electorales. Sí. Pero las políticas se han mantenido porque el desarrollo productivo no tiene bandera ideológica. ¿Qué queremos nosotros? Que los promotores inmobiliarios construyan en altura con 0 costo. ¿Por qué? Porque necesitamos que en las zonas deprimidas por donde va a pasar el metro de Quito, si queremos que hayan esos 400,000 viajes, se construya vivienda barata, digna para este 40% de jóvenes que accederán a su primera vivienda. Queremos una ciudad sin tanto trámite y sin dolores de cabeza. Yo decía el otro día, cuando me criticaban la edad, yo soy de los candidatos a la alcaldía el que más impuestos he pagado desde el sector privado, el que ha sacado 8 LUAEs en el último año y que termina conociendo por qué el desarrollo productivo no funciona. Porque si tú tienes trámites tan engorrosos, 5 trámites para un pequeño emprendedor en la ciudad, da lo mismo que tú seas un emprendedor que quieres ponerte una pequeña cafetería para subsistir que una multinacional. Y ese es un problema. Nosotros queremos una ciudad donde los bomberos se dediquen a apagar incendios y no tengamos 1,200 bomberos haciendo trámites en dónde va el extintor este año y dónde va el siguiente año. Tenemos que cambiar todo ese proceso. Okay. Y cuando hablamos de qué proyectos poner en la iniciativa privada, son 4. Necesitamos que la industria de residuos, la basura, como decía acertadamente Juan Carlos Solínez, esté en la iniciativa privada, porque la basura hoy por hoy es una industria. Y ahí podemos entender justo la gran empresa manejando la recolección y el tratamiento de basura, pero las empresas de economía popular y solidaria, pequeños desempleados que puedan generar una microempresa en barrio para empezar a reciclar. Vamos a poner el proyecto de Vindobona en manos de la empresa privada. Este es el proyecto de tratamiento de aguas que requiere esta ciudad y es un proyecto de aproximadamente 536 millones de dólares más 400 millones para la parte operativa, es decir, 900 millones. Queremos que la empresa privada tome ese proyecto con urgencia porque caso contrario en 2 años no vamos a tener aguas limpias en nuestra ciudad. La vía Gualo-Puembo tiene que ser concesionada y por último el 2020 nos permite generar nuestro nuevo plan de uso y gestión de suelo en la ciudad. El software para que catastros y registro de la propiedad deje de ser un dolor de cabeza tiene que estar en manos privadas. Y cuando hablamos de ruralidad, con Federico Pérez hemos pensado en un proyecto que genera por lo menos 20,000 puestos de trabajo en los próximos 4 años, que es, por ejemplo, producir chocho. Nosotros tenemos el mejor chocho del mundo, porque gracias a Dios estamos ubicados en una geografía especial y resulta que el próximo año esta industria de los superfoods, de las supercomidas, va a comprar $1,000 millones en chocho en el mundo. ¿Qué hicimos nosotros? Traer expertos de afuera a encontrar cuáles son en nuestra ruralidad las parroquias con más posibilidad de producción de chocho masiva. Queremos exportar al mundo miles de toneladas de chocho y generar trabajo así. El alcalde chocho no va a ser porque su edad no lo permite. Bien, Juan Carlos, interesantísimo. Me va a corresponder aislarme de algunos temas puntuales que yo tenía. Si son necesarios, ojalá ustedes mismos los puedan sugerir y explicar como soluciones. Pero me voy a una interrogante genérica, no me queda más por el tiempo. Y no es que nosotros estamos ubicando el tiempo, sino el tiempo de nuestros oyentes y el interés de ustedes. Propiamente el interés de promocionar lo que más saben hacer o lo que podría constituirse en un éxito de gestión individual o colectiva. Qué mejor que tengamos la plena seguridad de que este colectivo, más los otros candidatos respetables, especialmente Moncayo, el señor Yunda, voy a invitarles al general Moncayo, al señor Yunda, que dicen que están en los primeros niveles de intención de voto favorable a ellos, asunto que debemos pensarlo 10 veces, si es certero o no
ese vaticinio, ese prospecto. Pero, en fin, la pregunta que voy a formularles va a ser la siguiente. ¿Por qué es usted la mejor opción para la ciudad de Quito? Y comienzo con usted, señor doctor Solines. ¿Por qué cree usted que es la mejor opción en esta coyuntura para la ciudad de Quito? Ahí tiene su tiempo libre, el necesario para que nos predique cosas nuevas. A ver, Gonzalo, yo pienso que la situación de Quito es realmente grave. Y gran parte del caos que vive Quito ha sido justamente por la improvisación. Porque si tomamos, y en esto le recuerdo yo a mi tocayo Holguín, ¿no? Yo la elección pasada fui proclamado y propuesto como candidato a la alcaldía de Quito por el movimiento Creo, el movimiento que ahora representa mi tocayo Holguín. Y en ese momento yo denuncié que yo era el único candidato de oposición al gobierno de Correa y denuncié la alianza de Rodas con Ricaurte. En ese entonces tú recordarás, tocayo, que optaste por apoyar a Rodas y Ricaurte, a la alianza Rodas y Ricaurte, a pesar que yo representaba el partido que tú ahora representas. Y yo advertí que iba a ser un caos. Nos presentó y nos habló lindo, nos dijo que era maravilloso, el gobierno responsable, lo que iba a hacer, y al final tú viviste en carne propia, desde dentro del municipio, lo que significa la improvisación y la diferencia que hay entre las palabras que se dicen, lo que se ofrece, las ideas que se tienen y la implementación cuando no existe una experiencia adecuada. Yo creo que, y se lo he dicho a mi tocayo frontalmente, se lo he dicho, yo creo que tú debías empezar por entender mejor el sector público, porque nunca has estado en el sector público, es un bicho distinto, hay una carrera, ¿no? Una carrera que los dos hemos seguido, y es una carrera que más allá de la formación académica requiere en el campo entender cómo funcionan los operadores políticos que te bloquean, que buscan meterte el pie sistemáticamente. Es decir, más allá de las ideas buenas que tengamos, porque yo creo que todos coincidimos en las ideas de aquí, hay que hacer una carrera. Y en ese entonces tú te equivocaste, ¿no? Y creíste en un mensaje, creíste en una propuesta. Mensaje ilusorio, ¿no? Resultó ser. Y al final entendiste que eso es mucho más complejo que el mensaje. Pero está en manos de la hora de rectificar, sí, si es que Quito le da la oportunidad. En el caso de y tú dices que te jactas de que eres el que más ha pagado impuestos de nosotros, y porque eres un empresario exitoso. Y hay que reconocer, nadie puede desmerecer que el hecho de que sea un empresario exitoso. Pero el hecho de ser un empresario exitoso no garantiza para nada el tema de la administración pública y el éxito en la administración pública en una ciudad caotizada como está Quito. Y más bien ese éxito económico te permite a ti, porque no lo hiciste antes, involucrarte más activamente en la política y entender la política. Porque César Montúfar y yo venimos dando una lucha sin cuartel por más de una década y nos enfrentamos sin holguras económicas, nos enfrentamos a la tiranía y defendimos los derechos y nos curtimos en las calles, no en las redes sociales, sino en las calles, nos curtimos en defensa de nuestros ideales. En los micrófonos libres. En los micrófonos libres hicimos una carrera política y yo en mi caso he tenido una experiencia política. En caso de César, mire, hoy hasta el día de hoy nos piden que nos unamos. Yo con César Montúfar ya hicimos política juntos y tuvimos un trecho en el que militamos juntos. Con el tocayo Moncay, con el tocayo Holguín. No me confundas. Con el tocayo Holguín. Estoy seguro que nos encontraremos en el camino, porque ya hemos venido desde algún tiempo atrás haciendo y pensando el país y la ciudad juntos. Haremos juntos. Pero hoy en día, en esta coyuntura, no fue posible una unidad, porque el sistema no nos permitió eso. En el caso de Juan Carlos Holguín, él representa un partido que tiene aspiraciones presidenciales en el 2021 y tenían que tener un candidato aquí. Se intentó llegar a acuerdos, en la Cámara de Comercio fue uno de ellos. César Montúfar tiene un partido, Concertación, que tiene que participar porque tiene que salvar su registro, porque está a punto de desaparecer. Entonces creo que no nos permitió la coyuntura unir esfuerzos. Pero si tengo que diferenciarme y decir por qué yo estoy más capacitado y preparado para dirigir Quito, yo diría que en el caso de mi tocayo Holguín, por lo que he expresado, yo creo que le falta, más allá de las buenas ideas que tiene y del deseo que tiene de involucrarse en política, le falta la experiencia de saber cómo funciona la política y cómo se administra la política.
y con mi colega Pero la César. experiencia empresarial de Juan Carlos sirve en la alcaldía de Quito. Yo creo que es otro bicho distinto, porque hay carreras distintas. Por eso le pregunto. Entonces, claro, es como que un ingeniero tratara de hacer, no sé, defender un juicio. Y en el caso de César Montúfar, yo pienso que no puedo desmerecer tu lucha política, César. Yo creo que ha sido una lucha valiente, igual que la he tenido yo, ¿no? Yo creo que parte de la campaña de César se ha montado sobre el hecho de su participación en el juicio a Glass. Yo a Glass, sin inmunidad parlamentaria, sin ningún tipo de fuero, lo denuncié en estos micrófonos en el 2008 a él y a su tío. Y fui víctima de 2 juicios penales Así fue. de 2008 a 2010 por haber denunciado que estaban aprovechándose del erario nacional y de las telecomunicaciones en el 2008. Y resistí juicios penales, sin ser asambleísta, sin ser diputado, sin tener fuero de corte. Y nunca me tembló la mano para denunciar y señalar contra la tiranía los actos de corrupción. César fue asambleísta, ¿no? Fue asambleísta desde 2009. ¿Sí? Y en ese momento nada dijo sobre lo que denuncia ahora, sobre el aeropuerto, sobre el tema del aeropuerto de General Moncayo. En una entrevista reciente con Vistazo, cuando le preguntaron qué era lo mejor que reconocía de la administración de Rodas, está colgado online, dijo que era el metro de Quito. Sí, está ahí, es colgada, puedes verla. En el Vistazo, ¿cuál es lo que usted reconoce como la mejor obra del alcalde Rodas? El metro de Quito. Y entonces ahora denuncias el tema del metro de Quito, cuando digo, ¿por qué no se denunció en todo este proceso? Yo en la anterior campaña, cuando fui precandidato a la alcaldía de Quito, me preocupé de los temas de la ciudad y denuncié y me opuse al metro. Hace 5 años. No ahora en campaña. Me opuse al metro. Entonces yo creo que el tema de la lucha contra la corrupción es loable, pero no acredita, porque César, tú no has administrado absolutamente nada. Nada. Has sido un académico y un político, pero no has administrado nada. Yo he pasado 4 veces por la administración pública, he administrado y he salido con la cara limpia, sin rabo de paja, a pesar que el gobierno de Correa me hurgó y me expulgó para tratar de encontrarme algo. Y más bien lo que hicieron fue que forjarme cosas, periodicazos, que ahora, te dije a ti, César, el otro día en un debate, trolls vinculados a tu campaña me han sacado ahí a reducir titulares del Telégrafo, del Pasquín de Correa, sobre las telefónicas, o a decirme que yo estoy financiado por los chongos. Eso es campaña sucia. Eso es campaña sucia. Yo creo que la política hay que cambiarla desde la campaña. Igual que anoche, Tocayo. Anoche desenmascaré trolls que están trabajando para tu campaña. No sé si con tu conocimiento o sin tu conocimiento. Andrea Gordón es mi amiga. No, pero Federico, tú sabes a lo que me refiero. Federico, me han atacado sistemáticamente vinculados a la campaña. Yo no he atacado a nadie. A mí que me digan ahorita si es que yo he atacado a alguien. Yo he hecho una campaña de altura, con propuestas, he hecho mi plan de trabajo con la gente y tengo experiencia en el sector público. Y entonces, finalmente digo... ¿Por qué usted un resultaría ser la mejor opción para Quito, por mi formación, por mi lucha política, por mi experiencia en la administración pública y porque no me debo a ningún grupo. No soy un candidato de pactos políticos con nadie. No estoy ni apuntando a una agenda presidencial del 2021, ¿no? Ni estoy tratando de salvar un partido político. No tengo pactos con nadie. Es una campaña austera, ¿no? La campaña de César Montúfar es una campaña millonaria. Y yo te recuerdo, César, sí, porque está empapelado toda la ciudad, yo me recuerdo que está empapelada toda la ciudad, y yo te recuerdo, César, que hoy día está este fenómeno político en Estados Unidos que se llama Alexandra Ocasio-Cortez. Dice que la corrupción, el génesis de la corrupción, el principal elemento donde se genera la corrupción es el financiamiento de campaña. Ese es el génesis, porque ahí comienzan los compromisos con los grupos que financian las campañas. ¿No? Entonces, sería bueno transparentar. ¿Qué grupos económicos quieren que César Montúfar sea alcalde de Quito? ¿Qué queda bondad? A ver, nosotros hemos hecho un procedimiento absolutamente transparente, se llama Hagamos Vaca por Quito, y nosotros a través de aportes ciudadanos hemos financiado, yo diría, el 80% de la campaña, pequeños aportes. Pero no quiero dedicarme a eso, Gonzalo. Usted nos hizo una pregunta muy concreta. Yo creo que admiro mucho a quienes aquí están junto a mí, que aspiran a la alcaldía de Quito. Tengo el mejor concepto, discrepamos en temas, tengo el mejor concepto y yo no voy a decir por qué creo yo que soy mejor a los otros, porque no es ese mi estilo. Eso tiene que juzgar la ciudadanía. Es falso que yo pueda haber dicho que el metro de Quito es la mejor obra de Rodas. Yo le envié una carta a Rodas
justamente antes de que firme el contrato de crédito una carta pública pidiéndolo que no lo haga, y creo que por lo tanto no es ese el tema. ¿Qué pero le ponía al contrato? Que estaba vinculado a la empresa Odebrecht. Y que por lo tanto había muchísimas dudas respecto a una empresa. Exactamente, y después cuando tuve ya los documentos de que hubo coimas, yo presenté una denuncia. Pero ese no es el punto al que yo quiero referirme. Yo quiero referirme a un punto por el cual yo creo que debe estar presente, muy presente en el pensamiento de los quiteños al momento de votar. Esta elección para la alcaldía de Quito no solamente tiene que ver con cómo resolver los grandes problemas que tiene la ciudad. Tiene que ver con eso, por supuesto. Tiene que ver con cómo vamos a reformar el municipio, cómo vamos a cambiar el modelo de gestión de las empresas públicas, cómo vamos a luchar contra la corrupción que tiene internamente incrustada el municipio, sino que además de todos esos problemas coyunturales, hay un tema nacional, Gonzalo, que es muy importante, y que Quito, al ser capital del Ecuador, no puede abstraerse. Y los quiteños no podemos abstraernos, y el próximo alcalde de Quito no podrá abstraerse. Y ese es, Gonzalo, y lo digo con mucha claridad, la estrategia que tiene el correísmo para retomar el poder nacional. Para retomar el poder nacional. Y el correísmo se ha movido, yo digo, con mucha tino y con mucha, digamos, sentido maquiavélico en esta campaña. Y tiene dos estrategias. La una de la del Consejo de Participación. Fíjese cómo esto nos llevará, posiblemente, si es que no hay un voto consciente de los ciudadanos, a que la institución que tiene en su manija el control de la institucionalidad política, el control de la justicia en el país, indirectamente, el Consejo de Participación Ciudadana, esté tomado por los correístas. Y eso sería nefasto para todo lo que ha avanzado el actual Consejo de Participación de Transición. Es la primera estrategia. Y la segunda es el captar un espacio político a través de las elecciones en estas elecciones seccionales. Siendo la alcaldía de Quito, Gonzalo, quizá su punta de lanza, su caballo de Troya, muy pero muy especial. Entonces estamos aquí ante una estrategia nacional de retorno del autoritarismo en todo su esplendor, porque yo creo que todavía el Estado que dejó Correa y esa lógica política todavía está presente en el gobierno de Lenín Moreno. Entonces Quito tiene una obligación también con el país. Aquí no solamente estamos hablando que en esta elección se juega los problemas de la ciudad y el futuro de la ciudad como ciudad, sino también el futuro del país y la posibilidad o no de que el correísmo pueda tener un espacio de poder importante. La candidatura de Luisa Maldonado. ¿En dónde se ensambla justamente la candidatura de Luisa el correísmo Maldonado en actuar campaña para alcalde de Quito? Ha crecido muchísimo, Gonzalo. Eso no dicen las encuestas, que buscan favorecer a un cierto candidato. Y no dicen algo que está palpado en la par. Quienes hacemos territorio, sabemos el crecimiento de Luisa Maldonado, pero el correísmo no solamente tiene como caballo de Troya a Luisa Maldonado. ¿Usted convalida el crecimiento de Luisa Maldonado? Lo convalido porque estoy en territorio, Gonzalo, porque puedo hablar y sentir y conversar con la gente. Pero el proyecto... ¿En qué lugar está esa opción? El proyecto del correísmo, Gonzalo, yo no sé porque no es el punto, además en este momento por ley no se puede decir pero lo que el crecimiento sí lo convalida usted. Muy importante. Pero el caballo del Troya del correísmo no es solamente la señora Maldonado, también es el señor Yunda, que fue parte del mismo proceso, que fue parte de del mismo ensamblaje. Y lo tengo que decir también, Gonzalo, también es la candidatura... ¿Y por qué se parten? ¿Tiene usted alguna...? Voy a decir, Gonzalo, y también tengo que decirlo con claridad, también es el general Moncayo. General Moncayo fue el responsable de abrir la puerta al correísmo cuando fue alcalde de Quito. Él no tuvo la energía, no tuvo la fuerza para oponerse y rescatar la capitalidad de Quito como una ciudad que debe tener autonomía frente al gobierno nacional. El general Moncayo apoyó la Constitución de Montecristi, hizo campaña por la Constitución de Montecristi, fue parte, quizá no desde Alianza País, sino del conjunto de grupos que se mantuvieron o aliados o cómplices al proyecto autoritario que se generaba. Entonces, Gonzalo, en realidad, en esta elección, hay tres candidaturas que representan la una con mayor tibieza, la otra de forma directa y la otra en la mitad, el proyecto de Rafael Correa para retomar el control del Estado ecuatoriano. Y así, ahí sí debo decir, Gonzalo, que por eso el próximo alcalde de Quito tiene que tener el liderazgo, la fuerza, la determinación, la claridad,
para rescatar la capitalidad de Quito y oponerse como Quito, como capital, a ese intento autoritario de retomar en pleno nuevamente el poder. Ahora nuevamente le pregunto, ¿y por qué Y cree en ese usted que es sentido, la Gonzalo, opción y en más ese sentido, Gonzalo, importante yo creo para que la... tengo absolutamente las credenciales para liderar ese proceso? Porque lo he liderado también desde la adversidad. Y lo he liderado con una política sana, una política honesta, una política de propuesta, una política de altura. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Juan Carlos Holguín y comparto totalmente esa visión. El próximo alcalde de Quito tiene que tener el liderazgo para articular a todos los actores de la ciudad, al sector privado, porque van a ser alianzas público-privadas, va a ser la inversión privada la que va a financiar los grandes proyectos que la ciudad tiene que construir en los próximos años, en el tema de industrialización de la basura, en el tema de transporte público, en los temas ambientales, en los Ahí temas están de también movilidad. sus auspiciantes. Por supuesto, voy a ir a eso si me permite al final. Tenemos que liderar, un alcalde tiene que liderar a la ciudadanía porque tiene que haber un cambio de actitud y de cultura en los quiteños. Tenemos que reapropiarnos los quiteños de nuestra ciudad. No podemos ser ciudadanos que botan la basura, que compran en la calle a los vendedores ambulantes y después se quejan de que las calles se han convertido en un mercado, que no reciclan. Tenemos que cambiar la actitud de los quiteños porque estamos frente a un momento en que debemos dar un salto. Vimos un salto tecnológico. Pero si Rodas ha consentido con una permisividad impresionante lo que estamos viendo en últimos días. Hay que liderar. Parece una parroquia grande. Hay que liderarse. Y con todo respeto a las parroquias. De la economía popular y solidaria. Descuidadas precisamente. Hay que liderar a la economía, al sector de la economía popular y solidaria. Y hay que liderar al municipio, al aparato municipal, reformándolo, pero también liderándolo. En ese sentido, yo he dicho, y lo digo con claridad, en este momento, Gonzalo, hay 3 candidatos que representan la opción del correísmo. Y de Rodas. Y está dentro de Rodas, está el morenismo también. Es increíble que no tengamos un candidato del movimiento oficialista como candidato a la alcaldía de Quito. Es parte de todo un proceso. Y creo que hay una opción ciudadana, una opción de honestidad. El objetivo central, el objetivo macanudo, perdone por esta adjetivización tan quiteña, de Moreno no intervenir en la suerte de la capital de la República. Es que lo que sucede, Gonzalo, es que lo que... ¿O hay ahí un entente secreto, ideológico, al que yo me refiero permanentemente porque me da mucho esfuerzo comprender actitudes? Es que, Gonzalo, lo que hemos visto en esta última temporalidad especialmente. Lo que expresan las candidaturas de Moncayo, Yunda y Maldonado es con variantes el remozamiento o la consolidación del proyecto original correísta. Eso es lo que expresan. Y eso tiene que también estar en la mente de los quiteños. Y eso tiene que también ser parte de la decisión para votar. Y termino con esto, Gonzalo, por el tema del financiamiento electoral. No te preocupes, Juan Carlos. Yo he luchado contra el financiamiento electoral como fuente principal de la corrupción política. Estoy totalmente consciente de eso. Y te puedo decir con absoluta transparencia y franqueza que las cuentas de mi campaña están totalmente abiertas. Yo fui un candidato, el único, no me gusta hablar eso de único porque suena un poco a tirarse flores uno mismo, que puso a su disposición de las autoridades mis cuentas, levantando el sigilo bancario para que puedan ser analizadas. Y mi campaña ha sido totalmente austera. Empapelado Quito, mira, ensuciado Quito. Pero mira, reemplazaste pósters en los postes. Sí, pero mira, o sea, de azules a rojos. Si me quieres atacar por eso tienes pero déjame terminar. Eso tiene un valor pequeño, eso va a estar absolutamente abierto y el momento de mirar las cuentas vamos a saber exactamente de dónde viene el financiamiento. Gonzalo, ese es el momento que vive Quito. Y por eso es que también la coyuntura nacional tiene que ser tomada en cuenta. Y me parece que los candidatos de la 51, los candidatos de concertación, lista 51, expresamos esa visión distinta para construir una ciudad y un país post-correísta, en otro momento, en otra era, con otra visión, con otra articulación de actores democráticos, con transparencia, con democracia, para construir el futuro. Pablo, usted tiene la palabra. ¿Por qué cree ser la mejor opción para la ciudad de Quito siendo alcalde de la urbe? Tenga la bondad. Pablo Dávalos, Movimiento Pachacuti, el auspiciante. Sí. Estoy pensando en el quiteño que tiene que sacrificar de 4 a 5 horas diarias de su vida
¿no? En un sistema de transporte que además es un atentado a la dignidad humana. Estoy pensando que esas personas necesitan una respuesta. Por eso he propuesto la municipalización del transporte. Estoy pensando en que Quito sea una ciudad pionera en todo lo que significa la mitigación del calentamiento global. Por eso vamos a cambiar la matriz energética y vamos a cambiar los buses contaminantes por buses eléctricos, para que Quito tenga un sistema de buses si usted quiere, rápido, eficiente, cómodo, sustentable. Estoy pensando en ese ciudadano que cuando se inaugure el metro va a tener que pagar cerca de 50 centavos, más la conexión, 70 centavos, que le va a significar al menos una tercera parte de la remuneración básica en movilidad. Estoy pensando en defender a ese ciudadano para que no pague eso y que tenga una tarifa única. Por eso propongo la municipalización del transporte. Estoy pensando en ese artesano, en ese vendedor ambulante. Estoy pensando en ese microempresario que no tiene posibilidades de acceder a créditos. Por eso le estoy proponiendo el Banco de la Ciudad. Estoy pensando en ese estudiante universitario que no puede realizar estudios de cuarto nivel porque no tiene posibilidades de financiamiento. Por eso estoy proponiendo el Banco de la Ciudad para que el Banco de la Ciudad le pueda generar créditos a ese estudiante. Estoy pensando en los jóvenes innovadores que se inventan nuevas empresas, etcétera, y que necesitan apoyo. Entonces, por eso estamos proponiendo el Banco de la Ciudad para ellos. Estoy pensando en todas las personas que quieren que se cuide a los animales de compañía, en los perros abandonados, en un sistema de protección a la fauna urbana. Estoy pensando en todos los jóvenes que se indignan en las corridas de toros, por ejemplo. Por eso he propuesto no a las corridas de toros en el distrito metropolitano. Estoy pensando en esos jóvenes que no pudieron entrar en las universidades producto de el esquema de meritocracia que les cerró las puertas, y por eso les estamos proponiendo capacitación en tecnologías del siglo XXI, inteligencia artificial, blockchain, etcétera, ¿no? Para que sean la masa crítica que permita transitar Quito hacia el siglo XXI y al Internet de las cosas. Estoy pensando en la violencia patriarcal y cómo defender a las mujeres de la violencia patriarcal a través de programas específicos, como por ejemplo el programa Femicidio Cero. Estoy pensando en cómo proteger, apoyar a los artistas y gestores culturales de la ciudad a través de crédito reembolsable, no reembolsable, disminución de trámites para que tengan acceso a la infraestructura adecuada. Señorita. Estoy pensando en los gobiernos barriales, estoy pensando en que los barrios tengan la capacidad de decidir su propio destino. Entonces, Gonzalo, es por los animalistas, por los gestores culturales, por los barrios que necesitan la regularización, por los artesanos, por los microempresarios, por los desempleados, por las mujeres, por todos ellos que mi candidatura, creo yo, se convierte en una candidatura de esperanza, una candidatura de unión, una candidatura que le permite soñar en un Quito diferente, en un Quito nuevo. Se trata, Gonzalo, de generar las propuestas que le permitan a los ciudadanos quiteños resolver los problemas. Así de simple, más allá de las peleas entre los políticos, el ciudadano tiene que tomar un bus. Tiene que tomar un bus y ese bus se le demora 2 horas y no sabe si ese bus vendrá o no vendrá, y hay que darle respuestas a ese ciudadano. El ciudadano le acaban de despedir este rato del sector público, hay un programa intensivo de despido del sector público y en este momento no sabe qué hacer. Si quiere ponerse una nueva empresa necesita apoyo, necesita crédito, necesita direccionamiento, etcétera. Y para eso está el municipio, pues, ¿no? El ciudadano sabe que los contenedores ahí son nidos de ratas, de plagas, y necesita respuestas con la basura, pues. El ciudadano necesita respuestas con la seguridad, o sea, no puede, a las 7, 8 de la noche no puede salir de su casa, se siente recluido en su casa, necesita respuestas. Está bien que nos pedimos los políticos, digo yo, está bien, pero el ciudadano de Quito necesita respuestas, y creo yo que Pablo Dávalos es esa respuesta, porque estoy pensando en Quito, Gonzalo, estoy pensando en los ciudadanos de Quito, estoy pensando en cómo podemos ayudar a mejorar la calidad de vida, cómo podemos mejorar la generación de riqueza, cómo esa riqueza puede distribuirse de una mejor manera dentro de los ciudadanos de Quito. Por eso creo yo que para el ciudadano de Quito la opción está ahí en la mitad de la papeleta, porque le comento que estoy entre la lista 12 y la 19, Gonzalo. O sea, yo sí estoy realmente en pinza, ¿no? Pero claro, lo que le he dicho al ciudadano es que pegue centro, pues claro, que no se vaya ni por el lado ni por el otro, porque entre la 12 y la 19, Gonzalo. Pegue centro con Pablo Dávalos. Sí, Gonzalo. Buena Esa nota. es mi propuesta. Gracias. Ya, Gonzalo. muchas gracias a ustedes.
Yo quiero que tengan la bondad de responder. Ustedes tienen un numerito. Falta Juan Carlos todavía. Falta Juan Carlos. Yo sé. Falta Juan Carlos Olguín. Dicen que, si escucharon, falta Juan Carlos porque es la mejor opción. ¿Es un eslogan suyo? A ver, lo que ocurre es que me va a permitir que haga una primera interrogante. No, tendría complicaciones luego. Más bien nos predisponemos a escucharle, Juan Pablo. Juan Carlos. Señoras y señores, Juan Carlos Holguín, en Cadena Democracia. Escuchen, por favor. Creo que Pablo Dávalos le pone la dosis de optimismo y esperanza que necesita esta ciudad. Porque yo creo que hace algunos años le escribía una carta a César Montúfar y yo le terminaba diciendo, a veces no entiendo por qué mi hijo de 6 años me dice, papá, ¿por qué los malos siempre ganan? Sí. Y eso pasa porque la gente decente ha desentendido a la política, y si quieren hacer política desde el albañal de lo negativo, conmigo no cuenten. Yo creo que esta ciudad lo que requiere es que las personas como nosotros, que estamos compartiendo una papeleta, pensemos en una ciudad desde lo positivo, desde lo optimista, y desde nuestras virtudes podamos ayudarlo en positivo. Quito no es la de hace 10 años. Hace 10 años en esta ciudad se pintaban taxis y se daban cupos porque no existían las economías colaborativas, las plataformas. Hoy por hoy tenemos una ciudad que nos permite soñar en que la confianza, la tecnología, los teléfonos inteligentes nos dan una opción de cambio, y Quito precisamente tiene esa ventaja y esa característica especial. Quito es una ciudad que nos permite desde la transparencia y la ejemplaridad dar educación cívica con nuestro ejemplo desde administradores públicos. Yo creo que esta campaña ha puesto varas muy positivas. Cuando César abrió sus cuentas para la campaña, y para mí él ha sido un referente de muchos años, yo hice lo mismo en la Notaría 28. Abrí mis cuentas y están libres del sigilo bancario porque creo que los administradores públicos de la ciudad tenemos que ser ejemplo. Y para cambiar esta ciudad, para generar empleo, para dar seguridad, nosotros no lo podemos hacer solos. Por eso nosotros hemos empezado un proyecto sin que sea Juan Carlos Holguín el alcalde, en una mesa sentados con personas como Luz Helena Coloma, como Carlos Andrés Vera, como Valentina Lucio Paredes, personas que soñamos cómo en 10 años esta ciudad puede recuperar su concepto de capital de la República, cómo esta ciudad puede lograr estar en el lugar donde debe estar como líder regional. Y yo quiero que Quito entienda que sí podemos generar empleo, que sí podemos volver a ser un referente moral y político de este país. Y yo creo que el 24 de marzo esa esperanza de cambio se traduce en que puedan confiar en un equipo de gobierno como el que la lista Creo 21 ha planteado. Nosotros hemos planteado un proyecto positivo, optimista, con planes muy claros, con la realidad que nosotros tenemos en nuestro presupuesto, pero que nos permiten que esta ciudad se recomponga rápidamente, junto a Federico Pérez en la prefectura, junto a Luz Helena, junto a Carlos Andrés, junto a Valentín y muchos otros ciudadanos y ciudadanas que quieren verle a esta ciudad con el ejemplo que se necesita. Muchas gracias. Ustedes tienen un número, el número 2 pasa a ser preguntado por el empresario exitoso, exalcalde de Quito, Roque Sevilla. Buen día, Roque. Sí, ¿qué tal, Gonzalo? ¿Cómo está? Me identifica el número 2, ¿quién tiene? Ya. Pablo Dávalos, te vas a escuchar, Roque. Si eres tan amable en colaborar con nosotros. La interrogante tiene connotaciones que aluden al emprendimiento y a la fortaleza productiva que debe retornar a la ciudad capital. Roque. La pregunta, Roque. A ver, la pregunta sería la preocupación que creo que tenemos todos los empresarios de que el municipio se vuelva realmente efectivo. Este rato existen en trámite decenas de miles de pedidos de parte de el sector privado para construcción, y los trámites son increíblemente engorrosos.
¿Qué va a hacer usted durante su gestión para simplificar los procesos, volverlos más ágiles y que la construcción se desarrolle de manera ágil en la ciudad? Responde Pablo Dávalos del movimiento Pachacuti, candidato a alcalde de Quito. Hola Roque, qué gusto, ¿cómo estás? Te comento que vamos a suprimir los contratos con las entidades colaborativas, vamos a pasar eso a la Dirección de Planificación y Ordenamiento Urbano del municipio, vamos a pasar los costos de transacción a las plataformas digitales de tal manera que esas plataformas digitales nos permitan, a partir de mayores economías de escala, si se quiere, abaratar, si se quiere, esos costos de transacción, sobre todo en el tiempo. Las construcciones tienen que cumplir los requerimientos establecidos con respecto a su capacidad de sismoresistencia, con respecto a su sustentabilidad, con respecto a la conectividad, etcétera. Vamos a apoyar la construcción. El Banco de la Ciudad va a generar líneas de crédito para los constructores, de hecho, a muy baja tasa de interés. Así que creo que para los constructores, para las personas que quieren su vivienda, Pablo Dávalos es una buena noticia, es una buena opción, porque el Banco de la Ciudad va a inyectar mucha liquidez para el desarrollo del sector inmobiliario, y al inyectar liquidez vamos a tener empleo, vamos a tener la primera vivienda, etcétera, en las mejores condiciones financieras posibles, ¿no? Entonces decirle a Roque que hay un aliado, si se quiere, que el Banco de la Ciudad va a ser un aliado. Es más, le voy a pedir a Roque, que maneja el sector seguros, además con una, si quiere, experticia muy grande, que nos apoye justamente en esta propuesta que tenemos del Banco de la Ciudad. De eso se trata. El aseguramiento, ¿no? Me parece interesante. ¿Algún comentario, economista? Tal vez la pregunta de cómo va a financiar el Banco de la Ciudad, porque eso demandará recursos importantes de capital y de reservas que deberá acumular la ciudad, y este rato lo que veo es que la ciudad está más bien en una situación de endeudamiento muy, muy grande, y si quiere le va a tocar financiar parte de la movilidad del metro, porque a la tarifa que han fijado de 45 centavos, eso no avanza ni para los pañales, como se dice vulgarmente. ¿A cuánto asciende el endeudamiento de la capital de la República? Bueno, solo por el tema del metro, la ciudad va a quedar con una deuda de 1.350 millones de dólares, porque el metro vale 2.100 millones de dólares y el Estado ha puesto 750, por tanto queda una diferencia de 1.350 millones que no van a... ¿Quién tiene que aclarar esa diferencia? ¿Perdón? ¿Quién tendría que aclarar esa diferencia en cuanto al costo del metro? Bueno, yo lo que creo que la única fórmula que tiene la municipalidad es acercarse al gobierno y que el gobierno asuma esos 1.350, porque con 45 centavos que está discutiendo como tarifa no avanza ni siquiera para la operación, y menos si es que lo hacen con los alimentadores. Todos los cálculos sobrepasan el dólar de valor de operación. Ahora, si a eso le suman la parte del financiamiento, pues tendrá que ser por encima del dólar. Y entonces, por eso creo yo que no sé de dónde se van a hacer, en general, obras adicionales de la ciudad, ni tampoco proyectos como el del Banco de la Ciudad, porque eso requerirá capital, requerirá reservas que habría que tenerlas para poder operar. Le veo muy difícil que pueda competir con la banca que ya está establecida a tarifas más bajas. No sé de dónde se va a conseguir el recurso, y tal vez esa sería la pregunta dentro del contexto del endeudamiento tan grande que tiene la ciudad de Quito. Un hombre preocupado de la economía nacional, ha ocupado importantes funciones en el estamento económico, y le hemos invitado precisamente para que sea, por el sorteo que hicimos internamente, el preguntador de un distinguido invitado como es Juan Carlos Solines. Ahí estamos, ¿no?
no me hicieron conocer. Tenga la bondad de anotarme porque me voy a jalar. Creo que 3 Juan Carlos. Las inquietudes tengo que ¿usted responder las quiere? inquietudes, sí. Encantado. Porque, claro, estimado Roque, quiero decirte que tenemos los recursos para financiar el Banco de la Ciudad sin topar un solo centavo del presupuesto municipal. Esos recursos están en la negociación de la cartera vencida que tiene el municipio, una cartera vencida que a abril del año pasado sumaba 417 millones. Es más, te voy a pedir a ti, como conocedor del sistema financiero, que nos ayudes en los procesos de lo que significaría la negociación de esa cartera vencida. ¿Cuánto podemos recuperar de esa cartera vencida? Entonces, tranquilo, no te preocupes, Roque, que no vamos a tocar un solo centavo de lo que es el presupuesto municipal. Vamos a negociar esa cartera vencida y una vez que negociemos eso, tendremos el capital semilla. Y además, indicarte, Roque, que en la cooperación internacional existen mecanismos de fondeo a bajo costo. El FOMIN del BID es un ejemplo, el Banco Mundial es otro ejemplo, que prestan a muy bajas tasas de interés para el desarrollo local. Y existe el programa de ciudades hermanas, en donde también existen créditos, a veces no reembolsables, etcétera, y los fondos verdes. Y con respecto al transporte, Roque, tú eres economista, tú sabes que los economistas tenemos el concepto de economía de escala. Efectivamente, si no asumimos la responsabilidad total de todo el transporte de los 4 millones de viajes diarios, va a ser muy difícil que tengamos la capacidad financiera de cubrir los costos de operación del metro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tomar como municipio el manejo de todo eso. Podemos llevar acuerdos públicos y privados, etcétera, pero el municipio tiene que manejar todo eso y eso se llama municipalización del transporte. Si municipalizamos, entonces tendremos un flujo de caja no menor de $1 millón diarios y ese flujo de caja nos permite tener la economía de escala para sustentar la capacidad financiera de mantenimiento, operación y gestión de todo el transporte y además el metro. Le hemos pedido al exministro de Economía y Finanzas y además ex candidato a la alcaldía de Quito, el que se nos resbaló al último, no sé por qué, y valdría la pena, de la forma como yo le pregunto, obviamente de la manera más respetuosa, esta palabra resbaló, si no suena adecuada para la esperanza que tenía mucha gente de que otro economista también vaya a regentar la alcaldía de Quito. Ok, entonces vamos a apelar al exministro de Economía, Mauricio Pozo, el que eleve a interrogante la siguiente pregunta para Juan Carlos Solines. Tenga la bondad, Mauricio. ¿Por qué no se nos retiró al último? Creo que va a ser usted un candidato de dupleta con una importante figura presidencial. Gracias, Gonzalo, por la llamada, saludando a todos los participantes. Bueno, realmente yo decliné la candidatura, ni me resbelé ni me retiré, pero eso fue por razones que ya en su momento fueron comunicadas a la ciudadanía. No creo que sea el momento de volver a un tema que ya no tiene tanta trascendencia. Pero lo de fondo probablemente es decirle a Juan Carlos, que es la persona que recibiría la pregunta, cómo manejaría el tema de la mayoría en la concejalía, es decir, qué pasa, por ejemplo, si tiene una minoría de concejales a su favor en la gestión, cómo va a poder sortear esta restricción, que parecería es una de las que tuvo el actual alcalde. Y quisiera, si me permite, Gonzalo, hacer un pequeño comentario de lo que se estaba comentando hace un minuto. Fíjese, un banco, yo trabajé en la banca algunos años, cualquier banco no puede descalzar, es decir, no puede recibir, por ejemplo, depósitos en plazo corto y prestar a plazo largo. Un banco de la ciudad, para poder prestar a plazo largo en vivienda, necesitaría recibir depósitos en plazos similares, si no le va a entrar en problemas inmediatos. ¿Cómo va a ser ese proyecto, si me permiten simplemente hacer la pregunta, cómo va a ser ese proyecto del Banco de la Ciudad operativo, cómo va a ser eficiente si el perfil de depósitos en cualquier sistema y en la banca en general es de más allá de 90 hasta 180 días, no se va más allá? Si me permiten hacer ese par de preguntas nada más.
Muchas gracias, Mauricio. Quédese un minutito, Juan Carlos, si es tan amable. Bueno, el tema de los concejales ya aquí han mencionado, es una vergüenza para Quito, pero creo que es producto de la falta de liderazgo. Es decir, justamente porque tuvimos un alcalde en la época de Barrera, que era casi un ministro de Estado de Correa, sometido totalmente porque la planificación y las decisiones de la ciudad se tomaban desde Carondelet. Y luego tuvimos un alcalde joven e improvisado, que no tenía una experiencia política importante. Entonces, claro, se le treparon, como se dice vulgarmente, se le treparon los concejales, se inmiscuyeron en la administración del municipio, cosa que no le corresponde a un concejal. Los concejales están para fiscalizar, para legislar y fiscalizar. Punto final, igual que los asambleístas. Están para legislar y fiscalizar. Nada más, no tienen por qué entrometerse en administraciones zonales, en comisiones, ni en nada más que no les competa. Pero el actual alcalde, por su falta de experiencia política, por su falta de destreza en el manejo de la administración pública, comenzó a negociar, ¿no? A negociar dándoles prebendas, dándoles comisiones, y las consecuencias están a la vista en el tobillo de los concejales, ¿no es cierto? Porque, claro, el haberles dado paso y permitido que se involucren en el tema de la administración, generó que se creen argollas de corrupción, con el tema de los cupos de los taxis, con el tema de los permisos de uso del suelo, con una cantidad de cosas, de administraciones zonales, que se convirtieron en espacios clientelares de los concejales, en lugar de procurar el desarrollo territorial de las zonas. Por eso yo propongo a las alcaldías menores que tenga una representación democrática cada sector y que trabajen con el alcalde mayor en un consejo de planificación. Pero los concejales, más allá de que llegue fraccionado por la gran cantidad de candidaturas y de listas que existe, los concejales tendrán que someterse, sobre todo bajo el nuevo esquema que vamos a establecerlo en el Estatuto Autonómico, el nuevo modelo de gestión, incluyendo el tema de las alcaldías menores, van a tener que someterse a sus funciones específicas y van a tener que sacarse la camiseta de sus partidos políticos y ponerse la camiseta de Quito. Porque si no lo hacen, buscaremos los mecanismos para que se les sea revocado el mandato. Por eso yo digo, concejales, más allá de que se clarifique el alcance de sus funciones, a legislar y a fiscalizar. Por eso creo que César hubiese sido un gran concejal para que pueda fiscalizar, aunque yo creo que está para grandes ligas. Yo creo que debería ser un contralor, ¿no? Que vigile el uso de los fondos públicos a nivel de país, ¿no? Pero nada más. Y eso se podrá ejercer con el liderazgo y con la experiencia, para no permitir que los concejales vuelvan a generar bochorno para la ciudad. Ya le he mandado la contrarría. Gracias, Juan Carlos. Este candidato a alcalde porque le voy a ganar. Eso debe ser, ¿no? Eso es. Ya. Y bueno, la otra parte una de la pregunta, réplica. la otra parte de la pregunta. Perdón. La otra parte de la pregunta creo que era para Pablo. No. No. Ya. Entonces, no sé si es que está El siguiente. No sé si está respondida la pregunta. El misceláneo. ¿Voy para otro? Ya. El misceláneo emprendedor, empresario, comerciante, industrial, un misceláneo emprendedor representa a un importantísimo grupo económico de la ciudad y va a ser la coteja de inquietudes de Juan Carlos. Juan Carlos Holguín. Ahí va la interrogante de Nicolás Espinosa. Siga, doctor. Gracias, Gonzalo. Buenos días a la radio audiencia. En realidad un privilegio poder hacer estas preguntas a Juan Carlos Holguín, candidato a la alcaldía de Quito. En realidad, para el sector productivo es realmente preocupante la situación, cómo se encuentra en este momento el gobierno de la capital, y dentro de eso, evidentemente, esta situación afecta profundamente al desarrollo de las actividades productivas, como es lógico suponer. En esta circunstancia, yo personalmente creo que hay dos hechos que son fundamentales. El primero, la primera pregunta, y si me permiten hacer las dos preguntas, la primera sería en el sentido de cómo va a manejar el tema para que esa gran burocracia que existe actualmente en el municipio y que ha sido foco de corrupción y foco de irregularidades y que ha sido la base inclusive para que las concejalías tengan ciertas prebendas en ciertos sectores,
cómo el municipio de Quito y cómo usted, como posible, como candidato a alcalde, va a enfrentar, si llega a ser alcalde, para reducir esa burocracia. El nivel de gasto corriente e inversión es tan grande que, en definitiva, si la ciudad no decide definitivamente un cambio radical en esa línea, no va a tener los recursos para poder enfrentar el futuro. Y la segunda, indudablemente, y que afecta a la productividad de las empresas, y realmente ha sido uno de los factores que ha hecho que las empresas, sobre todo industriales, que actualmente están instaladas dentro del perímetro de la ciudad de Quito, del perímetro metropolitano, están saliendo de la ciudad a otros municipios, porque en realidad el municipio de Quito se ha vuelto tan difícil para volverse una ciudad productiva a través de la política de uso del suelo, definitivamente hace que cómo se va a enfrentar esa política de uso del suelo. Estas serían mis dos preguntas, Gonzalo y Radio Escucha. Y no se equivoca si dice teleaudiencia, porque también tenemos esa posibilidad. Inclusive aprovecho la ocasión para nombre de los candidatos a la alcaldía de Quito, de este segmento tan significativo, en el que hemos nosotros integrado a Pablo Dávalos, a Juan Carlos Solines, a César Montúfar y a Juan Carlos Holguín. Queremos saludar a todos los compatriotas en todas partes del mundo que nos están acudiendo, es decir, atendiendo a través de la señal YouTube y de todas otras las plataformas en la dirección Democracia S. Señoras y señores, aquí viene entonces la respuesta de tan importante candidato, el doctor Juan Carlos Holguín. Primero saludar a Roque, a Mauricio Pozo y a Nicolás. A Roque decirle que nos sumamos a su liderazgo en la visión de exigir al gobierno nacional que, en vez de una universidad, en la acertada medida de pedir de vuelta el edificio UNASUR, de que haya ahí nuestro Museo del Sol, nuestro museo temático, y pedir que haya una universidad en el centro histórico para poder generar desarrollo productivo en un centro histórico vivo. Sobre la pregunta de Nicolás, voy a empezar por lo segundo. No podemos tener una ciudad que determinó desde un escritorio en la alcaldía de Barrera dónde eran las zonas industriales. Y Tulcachi, Calacalí, Turubamba no tenían agua, vías. El municipio se convirtió en el primer especulador de tierras y eso hizo que expulsemos a nuestra propia industria. ¿Cómo es posible que en el año 2019 las 3 empresas más grandes de nuestra ciudad se hayan ido a Rumiñahui y a Mejía? Eso ha generado enormes problemas y por eso nosotros proponemos inmediatamente en el decreto ejecutivo, en nuestra hoja de ruta número 6, con la firma de responsabilidad del alcalde, determinar los polígonos industriales de esta ciudad para proteger a nuestra industria y no seguir expulsando a nuestros trabajadores de la ciudad. Nosotros queremos una ciudad que tenga justamente en el sector privado su estrategia de desarrollo y eso pasa por unificar los trámites. Por ejemplo, por tener solo un estamento de control. La AMC, los bomberos son entidades que han tenido foco de mucha corrupción y eso ha hecho que las industrias sigan extorsionadas durante todos los años mientras sacan sus permisos. Queremos una ciudad que tenga solo un trámite de control, pero además que esté en los colegios profesionales, en las entidades colaboradoras de la ciudad, que pueden ser las cámaras y gremios o las universidades. Queremos que Price, que Deloitte sean los que generen esos mecanismos de control y tener una iniciativa privada, industriales, que estén operando, que estén produciendo y no pensando con qué les va a molestar el municipio el día de mañana. Para eso mi principal ventaja es justamente no ser un político, no tener experiencia solamente en lo político, a pesar de que yo me formé en una maestría en la Universidad de Georgetown en políticas públicas y estoy terminando mi PhD en gobierno en la Universidad de Navarra. Mi principal característica para este momento de la ciudad es conocer lo que la iniciativa privada le pasa, conocer lo que al ciudadano le pasa.
Sobre el tema del municipio, voy a recibir un municipio con 20.042 trabajadores y servidores municipales. Adicionalmente a esto, ¿cuántos creemos les que dejará usted? 5.500 están ¿Perdón? con contratos de servicio profesional. Nosotros ¿En queremos cuántos dejar una dejaría ciudad usted que para que tenga sea una menos de cifra 14.000 personas. municipales? 14.000 Juan personas. Carlos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer, Gonzalo, para eso? A 3.100 ver. pipones tiene el municipio de Quito en este 3.100. momento. Y lo decía César Montúfar también acertadamente. Con ellos, sin pena ni gloria, entraron en procesos tramposos, amañados, tanto en la alcaldía de Alianza País como ahora en la alcaldía de Suma. Ellos se tienen que ir a su casa, pero adicionalmente después con los créditos que son muchas veces no afectan a nuestra capacidad de endeudamiento de las multilaterales para jubilaciones anticipadas. Nosotros queremos pasar con el estatuto autonómico a un municipio que vamos a recibir con 58 instituciones municipales, a un municipio con 20 instituciones municipales, pasar solo a 6 secretarías. Y el estatuto nos permite además que con ilusión la ciudadanía en una consulta popular, que será el decreto ejecutivo número 1 de este alcalde, el llamamiento en 10 meses de esa consulta popular, blindemos este modelo de una alcaldía más liviana, con más dinero en los bolsillos de los quiteños, con menos trámites y menos impuestos para nuestros industriales, saliendo ya de esa discusión absurda de los usos de suelo y la gestión de suelo y logrando que esta ciudad sea productiva. Nuevamente, la única política que podemos nosotros priorizar en este momento es el desarrollo de empleo y el desarrollo productivo. Desde ese punto de vista está pensado nuestro nuevo urbanismo para esta ciudad. ¿Cuál sería el premio entrevistador? Tenga la bondad. Nicolás. Sí, Gonzalo, perdón. Dígame. ¿Cuál sería el premio que reciba esta política diseñada y manifestada por Juan Carlos Holguín? Sí, Gonzalo, yo creo que si se toman las decisiones adecuadas, el primer premio va a ser que van a existir recursos para la ciudad de Quito y que van a permitir un desarrollo sostenido y sostenible en el futuro, sin necesidad de seguir exigiendo a ciertos sectores el aporte adicional, impositivo, que de hecho le ha hecho a la ciudad de Quito una ciudad costosa. Y en segundo lugar, con respecto a todo lo que tiene que ver con la definición de una zonificación adecuada para el desarrollo industrial, nos hace ver que los industriales, los comerciantes, quienes hacemos negocio en la ciudad de Quito, vamos a tener sitios adecuados que permitan la instalación de nuestros centros de producción con total seguridad y evidentemente con todos los servicios. Eso se ve en toda ciudad organizada. Ojalá, en ese sentido, se cumplan todos y cada uno de estos ofrecimientos, porque la ciudad de Quito se merece lo mejor, y ese es el mejor mensaje que podemos dar. Doctor Holguín, si usted quiere participar, como lo han hecho los otros, o me permite... Lo hice por si acaso. Sí. Solamente decirle a Nicolás que esa es nuestra propuesta, que entendemos lo que sucede y que queremos justamente ver al empleo como nuestra principal política social en este momento. Yo le agradezco mucho y el muy importante candidato va a intervenir. El doctor César Montúfar. Y créanme que por donde he caminado de últimos días, se acuerdan mucho de César. Con esto apuntalo la iniciativa que tienen muchísimos ecuatorianos, no necesariamente de etapas jóvenes, pero sí del pueblo a pueblo, y me permito con la venia de ustedes destacar. El coraje de Montúfar es uno de los elementos fundamentales que hacen que un gran conglomerado lo esté coauspiciando, por lo menos en sentimientos de apoyo. Veamos qué pasa el domingo 24. Señoras y señores, es el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, que ha aglutinado representatividades a millares surgir
de otros sectores y de otras cámaras. Así es que usted tiene la palabra para averiguar al candidato que acabo de mencionar. Doctor Patricio Alarcón, tenga la bondad. Muy buenos días, Gonzalo. Gusto escucharlo. Buenos días, señores candidatos. Mire, yo tengo dos preguntas puntuales y quiero que vayan alrededor de los primeros 100 días de trabajo de los señores del futuro alcalde. Lo primero, muy puntual. Muy pronto la ciudad estará atada al pago del ¿Para quién es la pregunta? Para el señor Montúfar, perdón. Muy pronto la ciudad de Quito estará atada al pago del metro. La ciudad es difícil para obtener permisos, hemos perdido la competitividad inclusive por el alza de los costos de los impuestos prediales, tenemos proyectos paralizados, nos demoramos alrededor de 3 años para poder autorizar permisos por rivalidades políticas dentro del Consejo, más de $1.000 millones de inversión represado. Mi pregunta es, primero, ¿cuál va a ser el modelo de inversión y de fomento al empleo? ¿Cómo va a proceder? ¿Cómo va a proceder dentro de los primeros 100 días? Y segundo, para mí lo importante, y creo que lo han evaluado los candidatos, fuera de cómo se van a ejecutar dentro de su modelo de inversión, las obras que tienen que entregar al sector o deberían entregar al sector privado, como los mercados, parqueaderos, por darle ejemplo, el tratamiento de residuos, Gonzalo. Y lo otro es, estamos claros que un municipio eficiente es necesario para sacar la ciudad adelante. Entonces yo quisiera saber cuál es el monto que calculan en cuanto al ajuste dentro del presupuesto del municipio de Quito. ¿Cuál es la estructura que van a mantener? Porque no podemos mantener un municipio con 20,000 colaboradores, Gonzalo. Entonces, para mí es simple. ¿Cuánto se van a plantear en cuanto al gasto corriente y en cuanto a la inversión que puede llegar después de un tiempo, o al gasto de inversión que lo tendrán que ir haciendo después de un tiempo, y cuál es la estructura que van a mantener en el municipio? ¿Son necesarios los 20,000 empleados? ¿Cuántas secretarías van a mantener? ¿Cuántas empresas públicas va a mantener? No sé si esa me podría responder lo que le estoy planteando, estimado César. Luego que sí, muchísimas gracias. Doctor César Montúfar, tiene usted la palabra y la respuesta correspondiente. Y muchas gracias, Gonzalo. Solo quisiera, antes de responderle a Patricio y además saludar a Nicolás, a Espinosa, a Roque Sevilla y a Mauricio Pozo por sus tan interesantes preguntas, hacer una pequeña rectificación, porque yo soy una persona que siempre cuando debo rectificar, rectifico ante una afirmación de Juan Carlos Solines sobre mi posición respecto al metro de Quito. Sí es verdad que yo en una entrevista del diario Vistazo mencioné que la obra más importante que había realizado Mauricio Rodas era el metro, así que rectifico y saludo tu punto de vista, pero como un caballero tengo que hacer esa rectificación. Qué bueno. Quiero llegar al punto que me menciona Patricio. Creo que son temas fundamentales. Él habla del modelo de gestión, habla de la estructura municipal, nos ha hablado sobre cuál es el modelo que vamos a ejecutar desde la alcaldía para promover el crecimiento económico, la productividad, el empleo. Yo he propuesto que vamos a trabajar para transformar de manera profunda la estructura de la administración municipal. He dicho, y coincido completamente con la visión de Patricio, que la cantidad de los millones de dólares que se pierden en inversión, sencillamente por la ineficiencia, la tramitología y la corrupción interna del municipio, es uno de los grandes frenos que tiene el dinamismo económico de nuestra ciudad. Eso voy a atacar directo, inmediato, en los primeros 100 días de gestión, planteándole a la ciudad y planteando al municipio una nueva estructura municipal. ¿Qué vamos a hacer en concreto? Yo voy a eliminar las secretarías. Las secretarías fueron concebidas desde la perspectiva de, en la administración de Barrera, crear un mini Estado Quito frente al Estado Nacional. Vamos a regresar al modelo de direcciones. Vamos a hacer lo que dijo Juan Carlos Holguín, estoy totalmente de acuerdo, a hacer un análisis de los procesos y de los trámites y procedimientos para simplificarlos completamente. Y vamos a hacer del municipio de Quito un aliado
del dinamismo, de la iniciativa, del emprendimiento de Quito, de los quiteños. No puede ser un enemigo para el tema de permisos, para el tema de todo el engranaje que es necesario poner en marcha. Ese es mi compromiso y en eso vamos a trabajar. En el tema de las empresas públicas... Perdone la interrupción, con todo respeto. Encantado, Gonzalo. Pero quiero que sea un compromiso de los 4, de los 6, de los 7, de los 8. Son 18, por eso a todos en segundo lugar, Gonzalo, vamos a ejecutar una evaluación del modelo de gestión de todas las empresas públicas. Tenemos 2 empresas públicas. 10 de ellas trabajan a pérdida. Por supuesto que una empresa pública no solo tiene que mirar la rentabilidad económica, pero no puede ser que sean una carga para Quito. Solo la empresa de agua potable es una empresa eficiente, transparente, que es incluso un modelo para otras empresas. Es la única que incluso tiene capacidad de endeudamiento. Tenemos que hacer una evaluación de las empresas públicas y a partir de allí, con energía, con liderazgo y con el mandato que nos tiene que dar el pueblo de Quito, vamos a proponer, en el caso que sea necesario, su potenciación, repotenciación, su supresión, su fusión. Es decir, Quito no puede mantener un cuadro de empresas públicas sea una carga para la ciudad. Es un segundo compromiso frente a la propuesta de Patricio. En tercer lugar, algo que es muy importante y me lleva nuevamente a la pregunta del metro. Miren, hay 2 temas muy importantes de la lucha anticorrupción que es necesario tomar nota y tener muy presente. En el tema del aeropuerto de Tababela, la concesión al aeropuerto de Tababela, autorizada en términos muy lesivos para la ciudad por el exalcalde Moncayo. Esta es una concesión que va a durar 22 años más, hasta el año 2041, 22 años más. Se tiene que renegociar esa concesión. No puede ser posible que nuestra ciudad, que puso un aeropuerto, que puso todo para que ese aeropuerto se construya, frente a un concesionario que puso muy poco, siga recibiendo apenas un porcentaje muy pequeño de las tasas no reguladas, aproximadamente un 10, un 11%, mientras que el concesionario se lleva todos los ingresos de las tasas reguladas y todos los ingresos de las tasas no reguladas. Eso no puede ser. Es necesario recuperar esos recursos para la ciudad. Y hay un tema fundamental, Gonzalo, porque se habla de que Quito necesita recursos. Los quiteños y las obras, el déficit de obras que hay en los barrios es monumental. Uno va por todo lado y las carencias son enormes, se necesitan recursos. Hay que recuperar los recursos. Mire, hay una glosa en la Contraloría de 139 millones del año 2016, que debe ser, que ahí tiene que haber un liderazgo del alcalde, exigida para Quito, para el municipio de Quito, precisamente para hacer obras que tienen que ver con el tema del aeropuerto de Tababela. Para eso se necesita un alcalde puesto en la camiseta de la ciudad, que defienda los intereses de la ciudad frente a un contrato completamente lesivo. Y en el tema del metro, Roque Sevilla lo planteó tal cual, con su característica claridad de pensamiento. El metro de Quito le cuesta a la ciudad en este momento 2.010 millones de dólares. Pero fue un contrato que fue inicialmente firmado por 1.500 millones de dólares. El gobierno nacional se comprometió a pagar el 50%, o a financiar, 50% de estos 1.500 millones. Por lo tanto, los siguientes 509 millones, lo tiene que financiar la ciudad, lo tenemos que pagar nosotros. Por eso es que es necesario investigar ese contrato, la ejecución de ese contrato, mirar y determinar si es que ese incremento, que es la modalidad de Odebrecht, se justifica. Si esos 510 millones se justifican o hasta dónde se justifican, porque tenemos que exigir nuevamente el liderazgo del alcalde, que yo voy a poner mucho énfasis en aquello, para recuperar para la ciudad. Aquí hay muchos recursos que se ha llevado a la corrupción y que es necesario recuperar para la ciudad. Y lo último, Patricio mencionó el tema del impuesto predial, y esto es una cosa muy importante, porque el Consejo Municipal se equivocó en el cálculo, en la determinación de la fórmula a partir del que es la base del cálculo con el cual se establecieron los montos a pagar el año pasado. Eso tendrá que ser revisado para el próximo año. Pero yo voy a proponer por justicia que esa fórmula sea revisada. Esa fórmula tiene que ser revisada, porque los quiteños tienen que pagar lo justo. No pueden pagar más, tampoco pueden pagar menos. Y habrá derecho de repetición para los funcionarios que se equivocaron.
para los concejales que votaron por ello. Aquí no puede ser posible que ha habido un error del municipio, que le cuesta muchísimo a los quiteños, no es un problema solamente económico, eso es el problema de la tranquilidad, de la vida, para una persona que pagaba 500 y pasa a pagar 12,000, 15,000 dólares. O 40, 400. Exactamente. Es decir, tiene que haber derecho de repetición. Aquí no es que los funcionarios, los servidores públicos municipales se equivocan, los concejales votan y no pasa nada. Hay que corregir aquello. Hay que corregir aquello y es necesario entonces que se haga justicia. Pero tenemos que recuperar esos recursos para Quito. Que Dios ilumine esa selección del nuevo alcalde de Quito en el pueblo ecuatoriano que votará el 24. Inicio de espacio promocional y publicitario. Mano dura contra la delincuencia. Vota 70. Más seguridad para los ciudadanos. Vota 70. Edmundo Barros, junto al equipo de concejales rurales, haremos la ordenanza de la unidad